Suscríbete a la Panterita. Días, el saludo para todos. Comenzamos Cardinal Deportivo en Duplex con ABC TV. Ya vamos a repasar con los muchachos lo que dejó una fecha más. Dani, ¿cómo estás? Buen día. Bien, Ariel, el saludo para todos. Hola, Fabio Martín, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ariel? Un cordial saludo a toda la audiencia. Ya se suma Bruno en un instante más. Ayer no falló Cerro Porteño, ganó sufriendo, faltando algunos minutos para el final del partido. Olimpia ganó también sufriendo, coste que tuvo un penal y es la segunda vez que le pararon un tiro desde los 12 pasos a Alejandro Silva. Y ayer... Pero es la primera vez que no termina en gol. Que no termina en gol. Claro. Porque Martín Silva la había atajado. Y después Derlis remató. Pero técnicamente ya la atajaron, ¿verdad? Claro, bueno, suben el marcador, pero... Claro, la repercusión no es la misma. No es, claro. Sí, y más sí. por lo que ustedes estaban comentando, ¿verdad? O sea, después yo veía el compacto, lo que fueron también las declaraciones post partido, ¿no? O sea, yo a uno le decía, yo ya me imagino cómo va a ser la conferencia, por lo que era el trabajo de ustedes. Claro, pero Después- dentro de todo, Dani, hay que decir que lo que dijo Iván Aloya en la conferencia fue lo que pasó en el partido. No, por eso. No, es que hubo una... Viste que hay esos partidos que son un poco igualados y que cada técnico tiene su postura. No, para nosotros merecimos ganar. Sí, El otro sí, te sí. dice lo mismo. Entonces, era como Pero que... le puso contra las cuerdas Sí, hasta cuando sí. No, es que- Olimpia. es que y vos te acordarás cuando y Bruno pregunta después a Fabio. Sí, Porque sí. dudó de mi ¿Cómo está? de mi Ah, no. información. Entonces Ah, yo Bruno creo que le era para pregunta a Fabio. pimponear. Claro, y le pregunta a Fabio y No, y también en la figura te dijo y después. ya tenía como 3 situaciones de gol en ese momento Tacuari y Olimpia no podía salir. Le buscó la vuelta a Julio para buscar equilibrarlo, puso a su famoso doble lateral con Otalvo a la derecha, no solucionó y entonces le tuvo que mandar al campo a Mateo Gamarra para darle Armar mayor una fortaleza línea cinco. física y aérea. Claro. Porque Tacuarera tenía peso en la Mateo, ofensiva. Zárate, Salcedo y los dos carrileros que eran Otálvaro y Tito. Sí. Pero no, yo justamente basándome en lo que era el trabajo de ustedes, yo decía, ya me imagino cómo van a ser las conferencias, ¿verdad? Y mira que también en la cancha de Cerro, allí yo creo que fue, viste que solemos decir que en Cerro se puede escuchar la conferencia del rival. Chiqui puede escuchar a Pumpio y yo creo que no sé si malinterpretó cuando Pumpio dice el tema de mira que nos ganaron con 2 pelotas paradas y yo creo que fue en realidad para decir ante el mejor equipo porque se pasó diciendo Juan Pablo y después cuando dice mira que hay que ganar también con pelota parada, pero lo concreto es que fue una jornada donde los grandes cumplieron nuevamente con dificultad. Ustedes marcaban lo que fue para Olimpia Tacuaro y nosotros allí en la olla, con el gol allí casi sobre la hora del Beto Espínola. Bueno, Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Hola Ariel, hola Dani, Fabio, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos ya repasando, Bruno, lo que fue la jornada de ayer, donde los grandes sufrieron para ganar. Bueno, si te parece, vamos a algunas repercusiones de lo que fue el encuentro en Cerro Porteño. Cerro Porteño Mariano, la victoria de Cerro Porteño por 2-1. Tenemos la repercusión de las palabras de los técnicos y también la sección de Rincho Opina. Fue un partido muy duro, Pepi, sabíamos que iba a ser así, se cerraba muy bien. Encontramos rápido el gol, lastimosamente al término del primer tiempo no metieron el empate, pero en el segundo tiempo salimos con mucha determinación y también con paciencia para encontrar los espacios y así fue. El profe siempre nos pide eso, nos pide que demos todo, que tengamos mucha intensidad, que mantengamos y por suerte eso está dando su fruto. Tengo un gran maestro que sabe mucho de eso y en el día a día siempre me enseña. Tuvimos hoy una jornada muy dura, un partido difícil, un rival que se propuso a cerrar los espacios, a defender muy bien. No tuvimos demasiados inconvenientes, pero se puso cuesta arriba. Creo que en varias situaciones por el trabajo defensivo de Ameriano y en otras porque nosotros estuvimos un poco erráticos, especialmente el primer tiempo. Y lo ganamos en algunos momentos cambiando un poco la forma de jugar, con gente en ofensiva con otro estilo y fue bueno porque cuando nos faltó el gran juego nos sobró temperamento, me parece, para poder sacar el partido a favor. Aparte del partido de Cerro vinimos a verle a Julio Santos, que fue uno de los mejores jugadores de Cerro. Gracias, Julio, por todo. Sí, de acuerdo a la propuesta que plantearon a Meliano, a la defensa, a pasar tiempo, el árbitro un poco flojo, ¿verdad? Dejó que haga todo lo que quería.
Eso es lo más importante, que ganó Cerro y seguimos en la punta. La punta está en Barrio Obrero, no se mueve. ¡Lo puso huevo! Sí, vamos, directo al campeonato, El clásico viene, el clásico. Lindo partido, sufrido, no iba a terminar nunca, pero ganamos. No, vale la pena, cada partido de Cerro vale la pena. Gran triunfo. ¡Vamos Cerro, aguante Ciclón! ¡Aguante Cerro! ¡Vamos Cerro! ¡Vamos Cerro, carajo! ¡Vamos Cerro, Ceballos! ¡La tenía adentro, hijo de... ¡Vamos Cerro! Espectacular, pero como siempre Cerro nos hace sufrir, pero estamos un cero. Se ganó, estamos en la punta. Sí, señor, así mismo. ¡Vamos Cerro! ¡Carajo! ¡Vamos Cerro, carajo! ¡Vamos Cerro! Se ganó, bien o mal, se ganó. Se ganó el punto. Si seguimos así, nos vamos a llegar a los 40 años. ¡Aguante Cerro, carajo! ¡Vamos Cerro, carajo! ¡Aguante Cerro! Excelente Ciclón, vamos Ciclón. ¡Vamos Cerro! ¡Vamos Ciclón, aguante Cerro, vamos! ¡Vamos Cerro! ¡Aguante Cerro, le callá! ¡Vamos Cerro, le callá! ¡Fuerza Cerro, vamos Cerro! ¡Aguante Cerro, carajo! Ceballos, chao. Era el objetivo y como sea. Cerro puso huevo grande, Beto. Valió la pena porque pusieron huevo, porque el árbitro vino para joder ya otra vez. Cobró malísimo, pero te juro, esto así da gusto ganar los partidos, poniendo todo. Juan Tyson Patiño, no te vayas nunca de Cerro. Para vos, Zapallo, para vos, Zapallo. ¡Vamos Cerro, carajo! ¡Así se juega! ¡Vamos, Ciclón! ¡Vamos Cerro, caramba! ¡Así se juega! ¡Vamos! Sufrido por los Ciclón. ¡Vamos todavía! Ganamos ante el antifútbol que vino a practicar Deportivo Ameliano en complicidad con el árbitro bandido. Feliz a los Ciclón y si no sufrimos no son cerritas. Ese es el pueblo y con lluvia y todo el pueblo le dijo sí a Cerro y aquí estamos. Y la punta ahí, intocable. Bueno, el triunfo de Cerro Porteño, puntero del campeonato, esperando qué pase con Nacional y lo de Olimpia, el 1-0. Le costó, eso estamos comentando. ¿Le costó? Sangre sobre lágrima. Hasta te diría que mereció más Tacuarí. Justo estábamos hablando, ¿sabes de qué estábamos hablando, Bruno? Del tema de las conferencias. Iván Almeida dijo que lo metieron atrás al rival, que lo tuvieron contra las cuerdas. Tiene razón. Que el rival tuvo que ser defensivo y no mintió absolutamente. Partió la base que dijo hubo un solo equipo. Exactamente. Un solo equipo que quiso jugar al fútbol. Pero convengamos también si Alejandro Silva marcaba, Bruno, el partido se iba sentenciando. Justamente, acá voy a hacer F5. En cabina en la cancha de Cerro, yo le dije, por cómo están relatando y comentando Ariel y Fabio, acordate que en la conferencia va y de un lado munición y del otro lado es como no es tan fácil. Y claro, lamentándose lo que hubiera sido el penal. Porque salvando la distancia, yo creo que se pareció al partido de la primera rueda cuando Olimpia, sin haber sido tan superior como en aquel primer tiempo el Defensores, capaz entraba la de Ale Silva y se manejaba de otra forma. Pero al tener a ese 1-0 y después cada vez que se les pasaba y en ese segundo tiempo era... No, es más, cuando hace Pache el gol, y estoy comentando, vos ahí entras, Ariel, para decir que estuvo a punto mano a mano, ¿sí? Pero fue mano a mano, en serio. De Biancucci o de... Fue de Marcelo Fernández. De Fernández. Pero fue un mano a mano con Gastón Olveira, que define mal, y antes ya tuvo Biancucci, que erró, era cuestión de soplarla, y erró, y después múltiples llegadas con golpe de cabeza. Olimpia perdió mucho ayer en el juego aéreo, y allí apareció la figura de Olveira. Ayer mostró otra vez muchas dudas Zárate. Sí. Tuvo problemas con la velocidad de Marcelo Fernández, con la fortaleza física de Aguilar, que hizo un muy buen segundo tiempo también. Y si no fuera por Olveira, estábamos hablando totalmente de otro resultado en el partido. Olveira tapó increíbles situaciones en los dos periodos del partido, en los dos tiempos. Es decir, en el primer tiempo jugaba situaciones clarísimas y también en la etapa complementaria un cabezazo de Aguilar que iba ajustado hacia el palo izquierdo que sacó de manera espectacular y otro cabezazo también que fue de Guerrero, que iba al ángulo y la sacó otra vez Olveira para mostrar que volvió con un gran nivel para ser el responsable de que Olimpia no pierda su partido de ayer en Paraú, o en todo caso no pierda los 3 puntos que se disputaron. Vamos a las repercusiones de Olimpia. Señor. Repercusiones de Olimpia, las notas y el hincha opina. Sí, la verdad que sí, muy contento por la victoria primeramente, por el esfuerzo de los compañeros. Fue una victoria muy sufrida. Olimpia siempre sufre, pero bueno, esto hace parte del juego y muy contento por los compañeros por dejar todo. Entonces
muy contento por la victoria. Ya estaba un poco en sequía, 4 o 5 partidos, pero bueno, lo importante que se dio, los compañeros se portaron cada uno en su posición y bueno, lo importante siempre es ganar y después en la semana creo que corregiremos los errores que tuvimos. Yo siempre le manifesté que si me necesitan algún puesto estoy a disposición y bueno, lo importante es que hoy se ganó y a seguir así, a descansar hoy y ya pensar lo que será el próximo partido. La verdad que uno no desea sufrir mucho, pero es parte de lo que hacemos, ¿verdad? El rival también juega y nosotros habíamos hablado que teníamos que tratar de ser protagonistas. Creo que en los primeros minutos así fue, hasta quitar también la diferencia. Tuvimos el penal también que no pudimos convertir, porque ahí es donde yo tengo que seguir inculcando y trabajando con los muchachos, ¿verdad? Para tratar de hacer esa terminación, ¿verdad? Porque con alguna diferencia yo creo que el equipo va a estar mucho mejor y más cómodo. Cuando ve esas situaciones que nosotros mismos generamos, yo creo que tuvimos errores de pelota en los pies, donde mis jugadores de repente en un momento no supieron resolver tranquilamente y fue en un momento raro, ¿verdad? Porque todas las oportunidades que tuvieron nuestro rival fueron pérdidas de nosotros, ¿verdad? En la salida, ¿verdad? Yo creo que normalmente cuando se tiene esa adversidad depende mucho del rival que pueda generar juego, ¿verdad? Pero sin embargo nosotros mismos caímos en ese, creo que en no estar tranquilo y resolver esas situaciones, pero bueno, como lo veníamos hablando en esta altura del campeonato, todos juegan, se juega en la categoría, nosotros seguimos jugando la posibilidad de seguir luchando por el campeonato y lo más importante es ganar ahora mismo. Está bien, queremos ver más goles nomás, pero todo tranquilo. La verdad que no fue merecida, pero sumar a 3 es lo que importa. Sí, a esta altura ya eso no me importa para el acumulativo de la Libertadores. Indiscutible, Olveira ganó este partido. Olimpia tiene mucho que mejorar. Nos perdimos en grandes pasajes, 60% no jugamos, así que Olveira, te agradecemos. Gracias, Olimpia. Gracias, Olveira, por tanto, carajo. ¡Aguante, Olimpia! ¡Aguante, Olimpia, carajo! Todo el segundo tiempo lo tuvimos a Tacuarí en nuestro campo. Increíble, todo el rebote era de Tacuarí. Despejo de Olimpia agarraba lo de Tacuarí. No, parecía que los de Olimpia estaban dormidos. Esa era la sensación que daba. ¿Le preocupa? Claro que preocupa, hermano. Claro que preocupa. Y realmente es lamentable. Sí, no tenemos equipo. De hecho, Olimpia tiene que calmar la cuestión y apuntar a clasificar para la Copa. ¿No? ¡Vamos, Olimpia! Sufrimos, pero ganamos. Olveira, que sea eterno, hija. Arquerazo, ídolo. Olimpia campeón. A los cerristas le vamos a demostrar después. Jugamos bien. O sea, Paigua tiene que dejar de tomar nomás la cerveza. Tiene que dejar. Ganamos, lo importante es. Jugamos mal, pero ganamos. Eso es lo más. Aguante, Brian, vamos todavía. La prueba es que jugando como el culo se puede ganar también. Y gracias a Olveira. Gran arquero, Olveira, gran momento, ¿no? Nos salvó muchísimo. Pero muy mal jugamos, hay que admitir. Sí, me sorprendió que el lesionado finalmente entró. Sí, aparentemente estaba lesionado. Pero bueno, ganamos, que es lo importante. ¿Por quién dice lesionado? ¿Por Mateo Gamarra? Supongo que por Mateo Gamarra. Sí, no, y lo explicó Julio Cáceres, dijo que estaba con una sobrecarga muscular y que tuvieron que recurrir a él para que le dé una mano porque sabían que por lo menos esos 15 minutos de tramo final de partido podía jugar. Y por eso ingresó, para hacer esa línea de 5 atrás. Olimpia defendiendo con todo, atacando a Tacuarí y buscando la manera de encontrar el gol del empate. Y sí, Olimpia contra las cuerdas, pero tuvo que aguantar hasta el final. Hasta inclusive fue un alivio el pitazo final del árbitro. Así jugó Olimpia el partido de ayer, no jugó bien. ¿Cómo la gente coincide tanto? Porque hablaban de Olveira como figura, que ustedes también eligieron como figura. Es que es algo muy... Pero decían la mayoría... porque habrá el que diga, no, pero a Bruno no le gusta luego Julio Cáceres, que tiene razón, ¿verdad? Yo insisto que para mí Julio no está a la altura como técnico del Olimpia y el tiempo me va dando la razón y me va a seguir dando la razón el próximo año si continúa como técnico, aunque pueda fichar más jugadores. Ahora es el tema de que apuntan a que nos salvamos, Olimpia jugó mal, merecía, o sea que Tacuarí jugó por momentos
mucho mejor que Olveira fue la figura. O sea, no es que uno inventa esto, el hincha opina. No puede manipular a tanta gente. Claro, que quiero no, decir. es que se vio en la cancha, Bruno. Y por más que uno sea, digo, alguno le invita por ahí que sea muy fanático y no quiera reconocer, pero es difícil poder negar la realidad, porque todos los que estuvimos ahí, la gente que vio por televisión, ha visto lo mismo. Y Olimpia fue superado en grandes pasajes del partido después del gol, no liquidó en el penal. Le costó ganar la segunda pelota, parecía partido de tenis porque Tacuarí rápidamente recuperaba, y me pareció a mí, al menos a mi modo de ver, muy particular que Derlis estuvo muy aislado de los otros y la pelota larga él no aguantaba con 2 o 3 marcadores, casi siempre ganaba Neri. Para más, Tacuarí jugó con 4 grandotes en el fondo. Atrás, sí. Atrás, Los 4 son centrales. Luis Martínez, Guerrero, Espinosa y Neri Vareiro. Y Olimpia tampoco administró el juego, administró la pelota, y por eso sufrió muchísimo. Y yo insisto con este concepto que Tacuarí mereció más. Yo creo que inclusive Julio Cáceres reconocía que el gran problema de Olimpia fue saber tener la pelota ayer. Él hablaba de la tenencia, ¿verdad? La posesión de balón. Olimpia no sabía qué hacer con la pelota una vez que trataba de avanzar y progresar en terreno adversario. Al dividir pedía automáticamente el balón con jugadores que tenían muy buena capacidad de recuperación de pelota como Marcos Benítez, Marcelo Paredes, y después proyectar el juego en ofensiva, porque Tacuarí fue muy ofensivo en el segundo tiempo. Muchos cambios en cuanto a la forma de pararse. Terminó con Ortega, Aguilar, Fernández, Iván Valdés. Ahí justamente vemos una de las tapadas claves que tuvo Olveira. Esta no es la clara, ¿eh? No, esta no, pero igual, fíjate cómo él termina, cómo saca esa pelota de una situación muy favorable para el delantero. No, sí. Esa hay que saber sacar con la zurda, con la mano izquierda, ¿verdad? Sí. Y mostró Olimpia cierta flaqueza defensivamente hablando. Zárate se equivocó una vez, casi terminó en gol. Estamos con Iván Almeida. Iván, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, Iván, ¿cuál es la lectura de partido que tenés después de seguramente repasar las imágenes? No sé si sos de los técnicos que va a la noche otra vez, o esta mañana vio el video completo del partido, o te quedaste con la imagen y con las sensaciones que se tuvo ayer en pleno partido. Sí, la verdad que después de los partidos cuesta mucho dormir y bueno, uno aprovecha para volver a mirar el partido y hasta que te dé sueño, por lo menos, ¿verdad? Estuve ayer mirando el partido nuevamente y bueno, queda esa sensación agridulce porque no se dio resultado, pero creo que ayer volvimos a hacer el Tacuarí que fuimos en la primera rueda, que nos estaba costando volver a encontrarnos futbolísticamente, y ayer lo pudimos hacer. Lastimosamente reaccionamos después del gol de Olimpia, pero bueno, nos costaron los primeros 20 minutos del partido. El cambio le hizo bien al equipo y después fuimos dominadores total del partido, tuvimos nuestras chances. Obviamente Olimpia esporádicamente también tuvo alguna que otra chance, pero bueno, nos vamos dolidos porque realmente creemos que nos merecíamos mucho más, pero no se trata de merecimiento del fútbol, obviamente, pero con la cabeza tranquila de que si volvemos a encontrar nuestro fútbol y volvemos a hacer partidos como el que hicimos ayer, seguramente van a ser muchos partidos más los que vamos a ganar que los que podamos perder. ¿Por qué hubo esa superioridad, Iván, en tu análisis? Ganaban la segunda pelota, jugaron bien también cuando tenían que ser agresivos, y por muchos minutos realmente lo vimos en el desarrollo del partido que Tacuarí lo metió Olimpia hacia su arco. Sí, la primera idea fue jugar con volantes ofensivos de muy buen pie, con los 4 y el hombre en punta que era Gustavo Valdés y Emma, Marcos Benítez, Iván Valdés y Gustavo, y mantenernos con Paredes y los 4 centrales atrás, porque sabíamos que Olimpia debe jugar a los pelotazos, las pelotas largas, y sabíamos que la segunda pelota íbamos a ganar siempre nosotros al momento en que Marcos Gómez quedaba muy solitario en esa mitad de cancha. Entonces, cuando nos dimos cuenta que lo mejor que podíamos hacer no era salir con pelota dominada, sino que poner gente rápida para buscar los espacios en la espalda de los centrales y ganar la segunda pelota a mitad de cancha, ya que Olimpia tenía solamente a Marcos ahí parado, hicimos el cambio y salió muy bien, porque a partir de ese momento ya lo hicimos retroceder varios metros a Olimpia, pudimos ganar la segunda pelota, abrimos la cancha. Ya después en el segundo tiempo también ya hicimos un cambio de sistema, pasamos a jugar 3-1
4-2, con Pedroso por la izquierda soltándose, con Iván bien abierto y bueno, conseguimos el objetivo de jugar cerca del arco del Olimpia, de sacar la pelota, de ganar siempre la segunda, pero no pudimos llegar al gol. Anotamos ayer y tuvimos 8 opciones de gol claras que terminó sacando Gastón, así que bueno, son de esas noches donde parece que la pelota no va a entrar y Olimpia tuvo poquitas y la embocó, entonces no se puede cambiar esto. ¿Qué detectaste para sacarlo a Valdesí tempraneramente y lo metiste a Fernández? Sí, la intención era recuperar la pelota y salir en velocidad con esos 4 volantes más gustaban punta, pero no estaba sucediendo eso y llegaba un momento, Olimpia se sintió libre de soltar muy alegremente los laterales por el hecho de que no teníamos 2 hombres en punta y la primera idea nuestra de salir en velocidad con los volantes ofensivos no estaba resultando, sino que más bien nosotros retrocedimos mucho y nos empezamos a preocupar nosotros por el Olimpia. Entonces tomamos la decisión de hacer el cambio y empezar a preocupar nosotros al Olimpia, que fue lo que pasó con el ingreso de Marcelo y bueno, ahí se vio otro partido totalmente. ¿Te extrañó de alguna manera que Olimpia no haya sido superior a Tacuarí? No, la verdad que no. Nosotros cuando estamos encendidos y cuando hacemos nuestro fútbol, somos un equipo que juega muy bien al fútbol, tenemos todos los condimentos. Es un gran plantel que tengo yo con mucha gente joven, pero hay partidos donde nos cuesta adentrarnos al partido, nos cuesta encontrar nuestro fútbol. Hay partidos donde pasan 20 minutos y nos encontramos, hay partidos donde recién en el segundo tiempo nos encontramos, hubieron partidos donde no nos encontramos nunca. Y si nosotros logramos encontrar esa estabilidad futbolística, obviamente nosotros podríamos haber estado en otra posición en la tabla y capaz ya hasta salvado el descenso. Pero bueno, es un plantel con una mecha de jugadores que llegaron recién este semestre al equipo, jugadores jóvenes. Ayer Tomás Guerrero hizo su segundo partido en primera división porque tuvimos 3 jugadores titulares que no pudieron estar ayer, el caso de Igor Ribeiro que está con una molestia muscular, el caso de Lucas Sanabria que fue expulsado, el caso de Néstor Jiménez que recibió la quinta amarilla, pero igual de todas maneras nosotros tenemos un plantel respetable y no porque nos falten 3 jugadores vamos a estar hablando de que el plantel es corto, porque realmente me parece que eso es una falta de respeto al plantel y a los jugadores que en el día a día se están rompiendo el lomo para ganar su lugar. Y creo que cuando todos están preparados y el equipo está engranado, el que entra siempre va a cumplir buenos papeles, como sucedió ayer con Epifanio, con Pablo Espinosa, que ayer hizo su segundo partido en el año. El primero fue en Copa Paraguay, ayer fue una figura de la cancha, lo mismo pasó con Tomás Guerrero. Así que bueno, eso nos deja contentos porque realmente sabemos que podemos contar con todos en el plantel. No, pero yo me refería en cuanto a que entiendo yo la confianza y los jugadores interesantes que tiene Tacuarí, jóvenes también, pero si hablamos de presupuesto, hablamos de individualidades, un Derlis González, Vampeta Gómez llegó a su quinta amarilla ayer, sí, muchacho. Sí, llegó, sí. Y después eso vamos a analizar porque preguntábamos de la cancha de Cerro si a lo mejor lo buscó él, ¿verdad? Que como para el siguiente partido contra Meliano y después liberarse contra... Era superado casi solo allí. Con Alejandro Silva casi no marca. Tenía que recorrer mucho. Yo desde ese punto de vista te preguntaba, Iván. Lo que pasa, Bruno, es que el fútbol no pasa solamente por individualidades. Vos cuando vas a dirigir un equipo donde vos no tenés jugadores que te puedan marcar diferencia individualmente, tenés que armar un equipo. Vos no podés estar haciendo el cambio de volante por volante, central por central, y que los cambios sean solamente posición por posición, esperando de que este que entra tenga mayor nivel al que está saliendo. Muchas veces vos tenés que armar el equipo, porque obviamente cuando te vas a encontrar con un equipo como Cerro, Libertad, Olimpia, que tienen demasiada jerarquía, vos no le podés ir a jugar mano a mano. Entonces vos algo más tenés que hacer, ganarle con superioridad numérica a mitad de cancha, preocuparle con hombres con velocidad, cambiarle el sistema, que no se sientan cómodos, que el equipo sea corto, presionarle alto, esperarle, salirle de contra. Tenés que tomar decisiones donde vos puedas incomodar como equipo.
Nosotros obviamente no nos vamos a comparar con otros planteles que tienen mucha jerarquía y jugadores de mucha experiencia. Entonces creo que el hecho de que seamos un equipo ordenado, que sepamos manejar varios sistemas ante un equipo que siempre juega de la misma manera, jugando las pelotas largas, y ahora juega las pelotas largas y tampoco ganar la segunda, sabíamos que el medio campo iba a ser nuestro y que de esa manera íbamos a poder jugar en el campo de ellos, y bueno, y de esa manera sucedió. Iván, ¿cuán especial fue el partido de ayer? O sea, por un lado la carga histórica, volver ahí al Manuel Ferreira, estar ahí en el vestuario visitante, ser la cabeza del grupo, y bueno, lo reciente, todo lo que se habló, todo lo que también dijiste con el tema de lo que es la actualidad del Olimpia. Hasta hace poco estabas allí. Entonces, con esos contextos históricos y del presente, ¿cuán especial fue el partido de ayer? Justo se cortó. Pero creo que Johnny le hace la pregunta en la conferencia. Sí, le ¿verdad? hizo la pregunta con respecto al... Y habló del tema saludo. De los amigos. Habló del tema de... dijo que sus amigos... Sí, ahora cortaba Ariel, ahí me pone la cara. No, pero justo estaba... No. O sea, además... No, se cortó. Ahí Wilson va a retomar la comunicación. Le recibió muy bien la gente de Olimpia, le aplaudió la parte de la preferencia cuando... No, pero a ver... cuando ingresó y él llevó la mano al pecho. Pero más allá de eso, o sea, si vamos a una cuestión puntual, o sea, por todo lo que ustedes estaban comentando, desde la estrategia, o sea, sale mucho mejor parado Iván. O sea, porque... repito, estábamos en la cancha de Cerro, pero todo lo que ustedes dijeron, todo lo que decían los hinchas, Tacuarembó jugó mejor, independientemente de lo que hubiera sido lo que decía Cáceres con el tema del penal. Iván, ¿llegaste a escuchar toda la consulta? No, se me cortó el teléfono. No, te decía, ¿cuán especial era el partido de ayer? Por un lado, por el contexto histórico de lo que significa Olimpia para vos, ir al Manuel Ferreira como cabeza de grupo, y por otro lado, todo lo que se comentó, lo que también comentaste, creo que fue después de aquel partido contra Cerro, lo que se vivió. Por eso entonces, tanto lo histórico como lo actual. ¿Cuán especial fue el partido de ayer? No, obviamente que para nosotros siempre enfrentar a Olimpia es especial. Cuando me tocó estar de asistente, cuando me tocó dirigir en contra del Olimpia cuando estuve en Sol. Obviamente son partidos especiales porque jugás contra el equipo donde vos te querés mostrar, donde es tu sueño estar, donde que vos querés demostrar que estás capacitado para poder estar ahí. Y obviamente es un partido especial siempre, ¿verdad? Ayer, la verdad que me puso muy contento porque al terminar el partido, la hinchada del Olimpia terminó aplaudiendo a Tacuarí, terminó aplaudiendo al cuerpo técnico de Tacuarí por lo que demostramos, porque se sabe que las diferencias son abismales. Nosotros, como dije muchas veces, nosotros entrenamos en una cancha que tenemos 10 metros menos, nuestros arcos tienen 2 metros menos de ancho de lo normal, 1 metro menos de alto de lo que deberían de tener. La directiva hace un esfuerzo extraordinario para poder concentrar. Los jugadores aceptan un descuento en la concentración, en el premio para poder concentrar. Siempre se tiene un premio atrasado para que la directiva de gerenciamiento tenga la posibilidad de tener en lo económico la posibilidad de que estemos concentrados. Pasan muchas cosas realmente. Pedimos una vez a la semana poder tener una cancha profesional con medidas profesionales, con arcos profesionales para poder hacer fútbol, y nosotros sabemos contra quién nos vamos a entrenar, sabemos que tiene el Olimpia, sabemos lo que es el Olimpia. Entonces obviamente hay un contexto especial, aparte nos gusta mucho el ambiente en Para-Uno, la gente siempre se portó de maravilla con el apellido Almeida, con mucho respeto siempre, y bueno, obviamente ir a hacer un partido como el que hicimos ayer, lastimosamente no pudimos ganar, pero bueno, salir con la cabeza en alta ante un rival tan importante con tanta jerarquía siempre es importante. Iván, y no existe buena onda con Julio, porque a diferencia del partido con Cerro, por ejemplo, hubo un saludo, conversaron un poquitito, hasta abrazo con Chiqui Arce, y ayer estábamos atentos con los dos bancos y no fue todo muy frío. Oh, la verdad que nadie tiene la obligación de ir a saludar a alguien que no quiere, ni el otro ni uno.
así que no pasa nada. No se saludaron, Ariel. No. No se saludaron. No, perdón, porque estábamos con Chuna en cancha de Cerro, por eso. Pero en este caso sería de ambos lados, ¿no? La cuestión del que no quiere. Mira, yo nunca tuve una amistad con Cáceres. Además, yo nunca siquiera tuve el teléfono de Cáceres nunca para llamarle. Y si yo tengo agendado el teléfono de Cáceres en mi teléfono es porque él me llamó una vez a mí. No porque yo le llamé a él. ¿Y por qué te llamó, Iván? No, eso ya voy a dejar ahí. Pero yo jamás en la vida, nunca le llamé a Julio César Cáceres a pedir nada. Yo nunca le pedí nada a él. ¿Él te llegó a pedir? No, Bruno, no quiero entrar a algo que es extrafutbolístico, pero te digo, si en algún momento hubo saludos, si en algún momento hubo diálogo, fue porque él tuvo un acercamiento conmigo, las puertas siempre estuvieron abiertas y nada más. Y ahí quedará porque, bueno, sabemos, todo el mundo sabe que Mati está dentro del Olimpia, estuvo en el plantel de primera, se portaron mal con él con lo que hicieron en aquel partido, todo el mundo sabe y se dio cuenta de eso. Después pasó el tiempo y, bueno, tomaron la decisión de bajarlo a reserva, él tiene que aceptar la decisión que toma el Olimpia y hoy día está en la sub-18 entrenando en Villeta. Así que él lo acepta y lo va a seguir aceptando, y las decisiones que tome el Olimpia como institución, con todos sus jugadores, ellos lo van a aceptar y sin ningún problema Matías lo está haciendo. Entonces yo prefiero que la situación quede ahí porque se están tomando con alguien que no tiene nada que ver. Me parece muy cobarde de su parte. Esa es la realidad. Bueno, pero si se claro, toma con algo que no tiene que ver, significa entonces que hubo un antecedente entre ustedes, Iván. Es como que a Mati le están pasando la factura. No, yo no tengo antecedente con él. Te digo, yo jamás, nunca. Yo no tenía el número de Cáceres anotado. Si tengo el número de Cáceres es porque él me llamó a mí. Yo nunca tuve trato con él. Fuimos compañeros, fuimos campeones en el 2000 juntos, pero nunca fuimos amigos. Y si yo en algún momento agendé el número de Julio fue porque él me escribió, me pidió, me preguntó si me podía llamar, yo acepté sin ningún problema. Yo estaba trabajando en ese momento en el Olimpia, hablamos, pero hasta ahí, nada, yo nunca le pedí nada a él, ni le voy a pedir, ni tengo por qué pedirle nada. Iván, muchas gracias por atendernos. Dale, Bruno, gracias. Un abrazo. Iván Almeida, técnico de Tacuarembó. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Llegaron los descuentos reales web a Farmacia Catedral todos los viernes. Aprovecha tus compras por la web con descuentos increíbles que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas y más. Regístrate hoy en www.farmaciacatedral.com.py y disfruta de los beneficios desde donde estés. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Lo más nuevo de Ford está aquí. Broncosport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llama a Tapero Villa para agendar tu test drive. Broncosport 4x4, creada para todoterreno. Llama a Tapero Villa al 021-613-100 para la previa o el after office. Para ese chef que llevas dentro para el cumpleaños de los más pequeños. Los panchos o pizzas siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho su pizza, juega con todo. Bueno, vamos a lo de Cerro Porteño. Qué increíble el partido del Ciclón, porque sobre el final lo termina ganando y de una manera en la que me parece muy interesante analizarlo, ¿verdad? Porque es una pelota parada y evidentemente es trabajada por el técnico.
Completamente. O Fíjate sea, que... y no es, mira que en varias ocasiones vimos ese tipo de jugadas y hay un nuevo condimento que es la precisión que tiene Coyote Rodríguez. Sí, yo creo que es realmente muy importante. Perdón, Dani, pero quiero nomás redondear esto. Dale. Vos sabés que uno que ve fútbol internacional, ayer por ejemplo estaba transmitiendo el partido del Real Madrid y la pelota parada es clave porque parece que le va a pegar Toni Kroos y le entra Valverde. Y a veces no lo hace Valverde, lo hace Toni Kroos. Entonces hay variantes, es realmente muy interesante. O de por ahí entra, le pega un zurdo, no le pega un diestro. Entonces hay variantes y eso cada vez, insisto con esto que la pelota parada es un elemento muy importante en el fútbol hoy. Lo vemos por ejemplo con el propio Manchester City. Goles de Haaland por ejemplo, ¿verdad? Y lo de Cerro es justamente producto de un trabajo. Para hacer este tipo de jugadas tenés que trabajar. Y como Bruno, aunque teniendo una preinformación de dónde siempre Cerro tira la pelota, igual daña. Porque en casi todas las veces pero Beto se primer colocó, palo. Beto, no, y ahí por ejemplo el jugador de Ameliano se equivoca porque él tenía que adelantarse a Beto, no estar a su espalda. Y allí pues tiene la razón Bilardo en la famosa frase que dice: no importa si la jugada de tiro libre trabajada, por más que todo el mundo ya conozca, igual hay que practicarla porque siempre habrá un tonto, dicen el otro equipo. Un desatento. Claro, no, y solamente Un desatento. Pero la verdad que el jugador tenía que adelantarse era Beto Espínola. Porque él dejó Y ahí que está el Beto... tonto. Todo el mundo sabía que esa pelota iba a venir al primer palo. A ver, yo creo que la gran virtud Eso de es desde Cerro... el lado de analizando desde Ameliano. Pero para mí no es tan previsible. Yo entiendo, voy a apuntar lo que hizo Cerro en Villaliza. Porque yo lo que veo y es lo que decía Bruno, vos primero tenés que tener materia prima para ir con las variantes. Si tenés un mal bateador, ¿qué plan A, B, C va a hacer? No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Entonces, primer punto, hoy por hoy, Coyote Rodríguez es un arma. Hay córner para Cerro y hay una sensación diferente a la que había hasta hace un mes. Claro. Entonces, se nota que es preparado, pero la preparación no solamente termina en el que va a ser lo lógico nomás. ¿Por qué? Vayamos ayer nomás. Cerro hace los 2 goles de pelota parada. Vos sacás la pelota parada ayer y el partido de Cerro fue chiquito. O sea, y creo que Chiqui condensó bien cuando dice no tuvimos juego, pero tuvimos carácter o personalidad, temple. El primer gol es un centro pasado. El segundo gol es un primer palo. Vayamos a la jugada del gol de Moreno Martins. Guaireña. Yo no sé. ¿El gol anulado? ¿De ayer? También. No fue centro. El gol anulado fue una jugada de movimiento. Es un lateral de Coyote para Patiño. Patiño le pega al arco. Pero había tanto viento y le pega con un efecto que le termina rebotando a Toño. Allí pudo haber sitio más, pero en realidad lo que se cobró es el offside de Fernando Romero. O sea, no fue un centro. Okay. ¿A qué voy, Ariel? Contra Sol, y aquella vez dijimos, se notaba que Cerro había practicado para ir al primer palo. Y hasta me dio la sensación que abusaron. Dijimos. Contra Resistencia también fue el primer palo. De allí viene el gol de Beto, justamente. Donde el gol contra 12 en Itagua es un poquito zona intermedia entre primer palo y zona penal. El gol de Brian. Claro. Yo creo que en ese momento los de Ameliano pensaron que iba a ser el centro a la Guaireña. Porque el que le marca a Moreno Martins lo tiene así tipo hasta que va a ejecutar. Pero yo voy nomás a primero arrancar con un tipo que le está pegando de una forma superlativa. Y no es solamente pelota parada. La jugada ensayada en Villaliza, esa donde todos esperaban que Carrascal le pegue comba abierta, él hace el toquecito para que Alan haga la comba cerrada y Patiño cabeceó, pica y se va cerca del travesaño de Sol. Ayer hay una jugada donde el centro es de la derecha, el córner, y en la segunda jugada todo Cerro lo busca a Alan para que le pegue con la comba cerrada y que fue casi gol. Entonces, y yo creo que ya que recién hablábamos de entre la guerra o los mensajes que se mandan con el tema de las conferencias,
yo hasta sospecho de que, no sé si Chiqui malinterpretó, porque viste que en la olla, y además cuando es un partido así entre semana, la televisión toma la señal de la conferencia, y se puede escuchar y a veces se puede ver. Y ayer, por ejemplo, y Pumpido se pasó elogiando. Miles de veces repitió. Dijo que Cerro es el que mejor juega del torneo. Es más, para que no se malinterprete de que solo con pelota parada ganó Cerro. Por eso. Él vuelve, cuando Cerro ya la idea, él retoma la palabra y le dice al periodista que le hacía la siguiente pregunta. Un ratito quiero aclarar algo. Que dándole también mérito a los goles, no es que entró a subestimar la manera en que Cerro llevó los goles. Porque viste que hubo una época donde todos los técnicos decían, no, nosotros fuimos, y todavía se hace, no fueron superiores ellos, pero no ganaron en una pelota parada. Y yo siempre para mí, cuando tu intención es menospreciar eso, y vos como entrenador, es escupir al cielo. Porque si vos como entrenador estás diciendo que te ganaron por un detalle que tenés que trabajar, y que cuando sale bien, anda a ver pocas jugadas donde los de la opinión pública o nosotros estamos y le dedicamos el gol al técnico, cuando es de pizarra. Porque hay una buena ejecución, pero lo primero que decimos, mira, qué bien trabajó el cuerpo técnico. Entonces a mí siempre me generó eso de, sí, qué raro, eso de, entiendo el espíritu, pero ayer no fue ese. O sea, Pumpido lo que dice es, por eso él repite y repite el tema de elogiar al equipo y al cuerpo técnico, cuando dice, no, para mí Chiqui el mejor técnico, Iván había dicho lo mismo después de aquel 5-0, y lo que yo entendí es que lo que Pumpido considera el mejor equipo le haya ganado con 2 balones detenidos y no en el juego, yo lo tomé así. Y por eso después cuando Chiqui dice, sí, ganamos con la pelota parada, pero la pelota parada también hay que trabajarla. Y volvió a decir, o si no, no estaba acá. Hijo. Claro, o sea, yo creo que... que si empataba... No sé si... yo creo que era más a nivel general, agarró así algo bien global en el sentido de que muchas veces Cerro puede haber ganado con pelota parada y que eso le ha dado estabilidad a su trabajo y por supuesto también momentos buenos, ¿verdad? Pero yo creo que ayer hay una situación, yo creo que Ameliano deliberadamente le dijo, manejame la pelota, pero los que van a manejar el balón van a ser Pulpito y Patiño, porque vos veías la postura de los dos delanteros. Y casi siempre la típica es que un delantero, si hay que jugar con 2, vaya con uno de los centrales y el segundo delantero vaya con el tapón. Ayer vos veías que tanto Arce como Gómez se juntaban más a Piri Damota y a Pica Lucena. Por eso uno veía que Cerro tenía la pelota, jugaba adelantado, pero exagerando un poco, el 60% del balón era de Pulpito y de Patiño. Cuando Cerro necesita el empuje, ayer Pulpito se mandó la macana del penal y Patiño fue el que tomó la lanza y empujó al equipo. Entonces, desde el circuito, perfecto, Ameliano lo atoró. Por eso Chiqui intentó. El gol llega con un parado de un equipo que arrancó con Fernando Romero de 9, terminó con 3 9. Moreno Martins, Alfio Oviedo y Brian, que pasó a jugar en la zona donde mejor está. Pero le buscó la vuelta y encontró la solución, la llave en la pelota parada, donde me parece que hay que destacar la pegada de Alan Rodríguez. Campaña Yasabex, Bucalex, garganta irritado, tos seca, Yasabex, Bucalex, menta cherry, miel eucalipto, ahora con nueva imagen y la calidad que Yasabex, Bucalex, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Un producto de Laboratorios EMBA, división de Confarsaeca. Casa Imperial, 60 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. Casa Central, Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebia Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram como @Casa Imperial S.A. El poderoso antigripal Gripsel día y noche alivia los síntomas de la gripe como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsil.
Gripsil. Gripsil día y noche es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Kinfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Vamos a los goles de Cerro. Conferencia de prensa de Francisco Chiqui Arce. ¿Dejó título, Chiqui? Por eso recién marcado Bruno el tema del cruce. Yo creo que porque Chiqui malinterpretó lo que dijo Pumpido, el tema de la pelota parada, pero yo creo que sintetizó bien el partido cuando dijo, cuando no hubo juego, porque ayer, repito, desde el juego Cerro no le encontró la vuelta a lo que le propuso Ameliano, achicando hacia atrás, dijo el tema de carácter, el tema de la personalidad, y tuvo mucho que ver, y uno sabe que en esto, y lo otro, destacar cómo, entre comillas, aprendió. Porque a muchos se le habrá cruzado el gol de Moreno Martín contra Guaireña, pues es casi en ese lapso. Sí. Y déjame decirte que los 3 minutos más los 3 de descuento, que terminaron siendo 5 por la expulsión de Martínez, Cerro lo manejó muy bien. Es más, la última jugada es un ataque, entre comillas, cerca del banderín entre Moreno Martín y Claudio Aquino. Además, Dani agregó lo otro también. En ese doble cruce dividida de Alan Rodríguez y Patiño, no fue que le saltaban la pelota como Galeano o una tímida presencia de ¿sí? Cardoso Lucena. No, por eso, o sea, combinó las dos cosas. Sí. Esa que vos decís, pero acordate que Chiqui no se refirió tanto a esa, porque dice, estábamos bien parados, sino al lateral de Toño para Moreno Martins, donde pierde el balón. Allí repone rápido Guaireña, Alfio hace la jugada que protestaron después, y de allí viene la jugada. Ayer Cerro no perdió de forma infantil la pelota. Y antes de escuchar a Arce, el tema del descuento. Yo creo que está bien que se haga esto. ¿A qué voy? Te escuché. Ayer, Chena, o sea, todos los equipos chicos cuando van contra Cerro, contra Olimpia, pierden tiempo, hacen perder el tiempo. Yo te aseguro que si el partido estaba 0-0 en el minuto 44 o 50 segundos, cuando el cuarto árbitro tiene que levantar, hubieran adicionado más de 3. ¿Qué pasó? El gol viene a los 43. ¿Qué hace Ever Aquino? Adicionó 3 nomás, que es un tiempo muy corto para los estándares del fútbol en un segundo tiempo con cambios. Claro, porque dentro de lo que vos decís, Dani, por lo general se pierden en equipos así que están empatando, equipos chicos que empatan de visitante. Chena fue amonestado por demorar. Ponerle 6 minutos tranquilamente. Sí. 6 minutos tranquilamente. Entonces, que no debe de cumplirse sí o sí, ¿verdad? Por lo que vas a explicar claro, después. porque ahí es donde yo tengo problemas cuando debato con el que es muy purista con el reglamento. Porque me van a decir, ¿y dónde es lo que figura en el reglamento que vos tenés que adicionar de acuerdo a quién está ganando? Y sabes que tenés que hacerlo porque si hay un equipo que quiere perder tiempo y después por la circunstancia necesita recuperar, ¿por qué le vas a dar esa recuperación? O sea, vos le vas a dar doble privilegio. Y entre comillas, ¿por qué le vas a castigar al que quería acelerar y no perdió tiempo? Entonces yo creo que desde ese lado, lo que hacen los árbitros, cuando hablamos de no hay que perder tiempo, lo que hacen los goleros, y yo creo que hizo bien en eso Ever Aquino, porque fue una edición corta, pero una edición corta cuando hablamos del tema del criterio. Corta y merecida para el que estaba perdiendo, porque el que no quería jugar mucho era Ameliano, y que al final necesitaba de ese tiempo que lo perdió él mismo, así que me parece correcto lo que pasó al final. Levanta el centro Coyote con balón, remate. ¡Gol! Pachi.
la mano de un duende, sí. Apareció en el segundo palo. El Pachi Carrizo. 1 de Viena 0. Daniel Junior. Y también se largó la lluvia, ¿eh? Tan intimidante como los rayos, los relámpagos, se han vuelto los centros del Coyote. Tacuari para el empate, el disparo, afuera. Erró Fernández, mano a mano con el arquero, casi llega Tacuari al empate. Y acá el Pache abrió el grifo, porque se vino ahora una lluvia torrencial con mucho viento. Y esos centros del Coyote empiezan a ser tan amenazantes como el clima. Un centro pasado. Hace poco Chiqui decía, aquel gol de Moreno Martín, yo creo que Coyote o Alan se equivocó. Esta vez Rodríguez va a decir, profe, dame el mérito. Gran centro pasado, porque todos tenían marca menos el Pachi. ¿Quién va a marcar al Pachi? Que además de la estatura estaba casi más cerca fuera que dentro del área. Atropella a Carrizo y mete un toque sutil de primera para vencer a Chena. Vale todo para que Cerro Porteño esté ganando, y aquí se desató el ciclón en todo sentido. Fuerte lluvia, señores. Se vino el ciclón. El gol, el primero de Cerro Porteño. A los 29 minutos, primera etapa por 1 y es un golazo. Golazo Electroban, mejorando tu calidad de vida. Es el gol 198 del torneo Clausura 2022. Tercero en la competencia de Federico Carrizo. Suma 13 goles en liga, todos para Cerro Porteño. Tiro libre de esquina para el ciclón. Levanta Coyote. Primer palo, peina el hombre. Y que llueva nomás, que caiga granizo, porque el ciclón sopla fuerte aquí en Barrio Obrero y es el puntero del campeonato Clausura. Lo hizo el Beto Espínola de cabeza peinándose, Rodolfo Mediano 1. Uno no se cansa de la nueva zurda de Alan Rodríguez. Cada pelota del lateral es amenaza y peligro de gol. Ocurrió en la primera etapa con el golazo de Pache. Acá todos esperaban el centro pasado. Va al primer palo donde estaba esperando el Beto. Peinó de una forma superlativa para que no necesite de un segundo cabezazo. Se mete en esa zona imposible para Chena. El gol que le está dando parcialmente el triunfo. Por eso Chiqui llamó a todos sus jugadores para reordenar, ya que el equipo está muy ofensivo para tratar de conservar esta ventaja que lo coloca nuevamente en la punta. El segundo de Cerro Porteño. A los 42 minutos, segunda etapa Bruno, y es un golazo. Golazo Electroban, mejorando tu calidad de vida. Y es el gol número 200 del torneo Clausura 2022. Segundo en la competencia del Beto Espínola. Suma 23 goles en liga, 11 con la camiseta de Cerro Porteño.
¿Te imaginas estar en São Paulo viviendo toda la adrenalina del Gran Premio de Brasil por la compra de lubricantes Petronas? Ya estás participando. Además, podés ganar prendas oficiales. Pasa por Copetrol y no te pierdas esta oportunidad única de vivir la experiencia completa en el Gran Premio de Brasil. Entérate más en nuestras redes sociales, @CopetrolPY. Copetrol, vamos. En el Shopping Mariscal cumplimos un año más uniendo corazones, y para celebrarlo con tus compras desde 100.000 guaraníes participas por una camioneta Renault Oroch 0 kilómetro con tanque lleno por 6 meses, a sortearse el 16 de octubre. Encontrá las bases y condiciones en www.mariscal.com.py. Shopping Mariscal. Cuando llegas a tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima, porque la estación del tereré está y disfrutala con tu hierba preferida, Pantano Limón, Cuña Guapa, o la hierba indega clásica, que es para el mate tereré, y el tradicional cocido quemado hierba mate indega, el sabor que dura más. Francisco Arce, en conferencia de prensa. Tuvimos hoy una jornada muy dura, un partido difícil, un rival que se propuso a cerrar los espacios, a defender muy bien. No tuvimos demasiados inconvenientes, pero se puso cuesta arriba. Creo que en varias situaciones por el trabajo defensivo de Ameliano, y en otras porque nosotros estuvimos un poco erráticos, especialmente el primer tiempo. Y lo ganamos en algunos momentos, cambiando un poco la forma de jugar, con gente en ofensiva con otro estilo, y fue bueno porque cuando nos faltó el gran juego nos sobró temperamento, me parece, para poder sacar el partido a favor. Un triunfo sufrido, profe, se puso lo mejor, se puso de todo realmente para buscar el triunfo, pero me quiero detener en un jugador, Alberto Espínola, que volvió después de un tiempo importante, después de su lesión, encontró el gol. ¿Y cuánto sirve eso para él y también para ustedes, profe, que de a poco lo van nuevamente teniendo en el equipo? Sí, a terminar la respuesta de la primera consulta después. Como 6-7 partidos atrás, dije eso en Itagua, cambiamos nuestra manera no de ejecutar, y sí de posicionarnos, y en ese mismo lugar Beto consiguió hacer el gol. Y coincidentemente Alan siempre fue el ejecutante de todas esas pelotas. Yo creo que ya van como 5, porque hicimos un gol en el estadio, el de Marcelo, después si no fueron tiros directos, siempre sobrando pelotas ahí, y estamos haciendo muy bien. Lo de Beto, yo creo que lo tenemos que llevar de a poco. Hoy al menos, no sé si solamente yo me di cuenta que le costó un poco al inicio. Es muy bueno que haya vuelto, que convierta el gol, claro, ayuda a todos y lo ayudará a él también, pero dentro de las funciones que tiene que desarrollar, yo creo que todavía lo tenemos que llevar con cuidado para que pueda ahí sí estar totalmente confiado en la tarea que desarrolla, que requiere mucho esfuerzo. No es tan fácil atacar, volver, y en eso yo creo que es normal, como yo lo he visto hoy al menos, que todavía eso requiera un poco más de tiempo para que esté en el nivel que todos estamos acostumbrados a verlo jugar. Estamos hablando de los jugadores que vuelven, profe, poco a poco, pero quiero detenerme en un jugador que siempre está, y que es Juan Patiño. Hoy de nuevo, siempre se ve que cuando es los momentos difíciles para Cerro Porteño, Patiño pide la pelota, empuja para adelante, el equipo también va para adelante para buscar el resultado, y hoy fue fundamental eso para la victoria de Cerro Porteño, chico. Sí. Por eso decía que cuando nos faltó un poco de agruparnos, jugar y ser precisos como en otros partidos, por los dos motivos que a mi parecer, por el adversario y en algún momento por nosotros mismos, por deficiencias nuestras, pero nunca faltó el empeño, las ganas, que a veces nos reclaman mucho. Nosotros también reclamamos a los muchachos, ¿no? que estén predispuestos a poder pelear cualquier pelota, porque nosotros tenemos que estar constantemente atacando y también no dando espacio a los adversarios, y esa doble tarea
requiere más esfuerzo que solamente esperar, cerrar y salir de contra. Y él fue, yo creo que en ese sentido fue uno de los que más se destacó, porque empujó mucho, puso mucha garra, mucho temperamento, contagió creo que a sus compañeros y jugó un partido muy atento, que a veces es algo también que le reclamamos, ¿verdad? Profe, sabemos que a usted le gusta que su equipo juegue de una manera, pero era muy complicado por el medio tratar de buscar pase filtrado, a lo mejor bascular allí con el enganche que es Pachi, y recurrió a lo otro, que terminó con 3 centros delanteros prácticamente, si lo sumamos a Brian allí, que suele entrar también por el costado. Fue así el partido, era eso lo que entendió, requería eso, era complicado entrar por el medio, ¿y te parece? Y también, ¿cómo terminó Juan Patiño, que terminó un poco? Cuando hubo el apagón de una de las torres, hasta ahí yo creo que, faltando un poco minuto para que eso ocurra, estábamos muy bien, encontramos, llegamos, convertimos, nos anularon, después convertimos de vuelta. Pareciera que fue coincidencia, después de eso, faltando esos 10 minutos, entramos un poco en errores nuestros, y después esa dación que ellos tuvieron, especialmente con sus 2 puntas, jugando prácticamente a marca personal contra nuestros 2 volantes, no nos hizo que fluyera el juego así tan preciso como otras veces. Por eso hicimos el cambio de estirarlo a Robert casi como un tercer zaguero, empujar a los laterales casi como Wine, meterlo a Brian y a Toño por dentro, que Pachi y Pica intentaran fluctuar un poco, pero al volver con los cambios y al volver a lo normal, digámosle, en el segundo tiempo, los tuvimos mucho cerca de su área, en su propio campo, de otra forma de lo que es habitual, pero también muy, muy válido, me parece, y tendríamos que haber terminado así por las características, especialmente de Alfio, porque veíamos que por afuera controlaban muy bien, doblaban muy bien las marcas y necesitábamos forzarlo por dentro, con Alfio pivoteando, aguantando, descargando, si Rafa podía lanzar, si Claudio podía girar, enganchar para poder meter los pases filtrados que él acostumbra a meter. Lo ganamos con una pelota parada, pero me gusta eso, porque hay veces en que normalmente dicen nos ganaron de pelota parada y algo tan importante, ¿verdad? Si no, yo no estuviera acá, ¿verdad? Yo creo que fue más esfuerzo, más cansancio. A veces él tiene esa costumbre también de dar una agachadita para recuperar, pero tenemos tiempo, hay 4 o 5 días hasta el siguiente partido y seguro que se va a recuperar con normalidad. Te quiero consultar sobre el tiempo que termina adicionando Ever Aquino. ¿Te parece correcto? Porque Ameliano trató de enfriar todo el partido y hasta que llega el 2-1 a favor de ustedes. ¿Te parece correcto? No sé si la palabra es un castigo para el equipo que ha perdido tiempo. Y por otro lado, hoy vimos el video de Robert Morales entrenando. En algún momento mencionaste que te encantaría que sea una especie de refuerzo en la recta final. ¿Está en la planificación que llegue a jugar algunos partidos este año, Robert? No, hace mucho tiempo yo hablé con él y no lo sentía así tan seguro en esa proyección, digámoslo. Sí está mucho mejor, estamos muy contentos, está avanzando cada vez más, es obvio que no lo vamos a forzar. Si con todo eso puede volver ya a hacer la pretemporada cuando volvamos, si os permite, en diciembre, después de darle un mes y poco de vacaciones, sería ideal. En relación al tiempo adicionado, yo iba diciéndole eso a Línea todo el tiempo, que y si le convertimos, ¿qué pasa? Y si le convertimos, ¿qué pasa? Y en realidad, cuando Juan Pablo va y creo que le reclama al cuarto, yo voy y le digo al cuarto: ves lo que te dije, o ves lo que le dije a Línea. Ellos hicieron pasar tiempo desde el inicio y ahora necesitan del tiempo. Entonces, no sé si castigo o no, pero yo creo que fue muy bien hecho, porque los que hicieron pasar tiempo fueron ellos, ¿verdad? Lo de Pulpito Duarte, tras la falla en el penal, no sé si por primera vez lo veo así medio cabizbajo, no sé si él, como es de no fallar tanto, no sé si le afectó eso demasiado, profe, el error que él tuvo en el penal, y si lo charla eso con él. Y también la no inclusión de Mateus en la banca, ¿fue netamente porque ya tenía poblada la zona derecha principalmente y no quería apurarlo demasiado, o está con alguna que otra molestia y no está al 100? No, Alexis, yo creo que tuvo un golpe ahí, por eso tardó para volver.
No lo vi, yo no noté eso, cabizbajo. Él se repone muy rápido y no creo que amerite charla sí, para que abriste los brazos, fue un codo peligroso. Y lo de Mateo fue una opción pensando en cómo se podía desarrollar el partido y creo que le dimos en el clavo, ¿verdad? Así como le habíamos acertado en Villa Elisa y Alfio no fue concentrado, no fue al banco. Ahora imaginamos que se podía presentar de esa manera, 2 puntas, centro, pivoteo, forzar sobre los centrales y también con la vuelta de Beto, así como decís, ya teníamos cubierta ese lado derecho o el izquierdo con Claudio, con Alan, con Gabriel, que también, o Brian mismo. Entonces optamos por dejarlo afuera del banco. Matías Lugo, Radio 1000. Buenas noches, profe. Felicitaciones por la victoria. Siguiendo con la jugada de Pulpito, se ganó allí la amarilla, llegó a la cuarta. ¿Eso cómo lo toma usted? ¿Puede llegar a condicionar en su planteamiento contra Nacional, teniendo en cuenta que viene el clásico, o va a dejar fluir como...? No, va a jugar normal. ¿Qué sabemos va a pasar el martes? No, va a jugar y si tiene que defender y que le saquen una amarilla, que así sea. Nosotros necesitamos ganar el próximo partido. Imagino que los otros 3 rivales también harán su parte. Nosotros tenemos que seguir sumando de a 3. Vamos a jugar en un campo donde el juego se presenta diferente y lo vamos a necesitar mucho, Alexis. Después veremos si ocurre eso, cómo hacemos para el clásico. Cuando cambias en el entretiempo, hoy metes a Aquino y Moreno Martins, a partir de esos ingresos, para lo que proyectaste como idea, ¿te convenció el equipo a partir de ahí? ¿Te gustó lo que viste en esos minutos de partido? Sí me gustó, por más de que a Brian le cuesta un poco más hacer su tarea por el lado derecho, lo hace mejor por adentro y por izquierda, nos daba la posibilidad de jugar un poco. Claudio pasó a jugar un rato por el medio, Brian se tiró de vuelta por izquierda. Entraron, así como decía él, prácticamente los 3 centrodelanteros, Brian tirado a izquierda y Claudio suelto, intentando ayudar un poco por derecha. Terminamos con Claudio de vuelta abierto y con Brian jugando de vuelta por derecha. Sí me gustó, o sea, de inicio ya lo hemos hecho en algún momento y no era que había funcionado muy bien, si mal no recuerdo, por esto que acabo de decir, pero hoy para la necesidad, para lo que mandaba el partido, yo creo que salió bien. Parecía que nuevamente se repetía lo de Guaireña, un centro un córner, un gol casi similar, pero esta vez para fortuna del equipo fue victoria de Cerro. ¿Usted considera que fue una victoria clave? Porque conversábamos con los hinchas, el hincha opina, digamos, y muchos lo catalogaban de esa manera, una victoria clave ante un equipo que quizás hizo tiempo. Y la otra consulta que quiero hacerle, los siguientes 3 partidos prácticamente no va a salir a Barrio Obrero, porque va a tener que jugar ante Nacional aquí, al lado, ante Olimpia local, ante General Caballero local. Hago esta consulta porque luego tendrá que hacer visitas a reductos complicados, el Rogelio Silvino Oliviera ante Guaraní y la Huerta ante Libertad. Si mal no recuerdo, jugamos con Guaraní primero, el día del show aquí de Marco Antonio Solís, y en mitad de semana jugamos con Mallorquín aquí, y espero que con la cancha no tan estropeada, ¿verdad? No sé si victoria clave, pero cuando nosotros pasamos momentos de mucha dificultad a partir de que nos empataron contra Mallorquín en Ciudad del Este en los últimos 5 o 10 segundos, a partir de ahí hasta hoy creo que hemos jugado 7 partidos. Si no nos hubiese empatado Guaireña también al final, que trajo un poco, así como decía, esos fantasmas, trajo para atrás, ya hubiésemos metido 7 victorias seguidas, ¿no? Y es importante eso, por eso nos seguimos manteniendo en la punta. El hecho de jugar en otras canchas, lo que dificulta un poco, si no están buenas para la forma de jugar que tenemos nosotros. Como no hay una reglamentación que iguale todas las canchas en cuanto a pasto, corte y dimensión, porque hay canchas que tienen menos dimensión de los 105 por 68, entonces claro que es más fácil defender y cuesta más atacar, y en eso puede ser un complicador, pero ya hemos ido en campeonatos anteriores a otras canchas y lo hemos hecho muy bien, y ahora lo estamos planificando de esa manera. Capaz que en el día del juego cambiamos algunas cosas o sugerimos algunas cuestiones distintas por ese tipo de cancha, especialmente como la cancha Nacional,
para que no nos sorprendan, porque ellos tienen un tipo de juego que beneficia jugar en su cancha. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. El Grupo Luminotecnia ofrece soluciones integrales a las industrias. Equipos de la mejor calidad internacional que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto industrial. Con el respaldo, garantía y la mayor trayectoria en el país. Grupo Luminotecnia, industriales como vos. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir. Grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la App Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @financiera solar. Llamanos o whatsappeanos al 218 8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. Reiva te cuida. Electrovan cumple 15 años y te regala un camión lleno de electrodomésticos y muebles. Comprando productos de las marcas Speed, Quick One o Atlas, generas cupones para el sorteo del camionazo Speed de Electrovan. Te renovamos los dormitorios, sala, cocina, comedor, área de lavado, toda tu casa. Llámanos o escribinos al 021-519-3000 o acércate a tu sucursal más cercana. Conoce las bases y condiciones en www.electrovan.com.py. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. ¿Querés emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Profesor Juan Pablo Pumpido. La primera sensación es de bronca pues se termina escapando el resultado cerca del final. Después, la verdad que muy satisfecho con el trabajo que hicieron los muchachos. Estuvieron a la altura del rival. Creo que cerramos muy bien los caminos. No recuerdo situaciones claras. Sí, por ahí en el segundo tiempo centros, que por ahí alguno que otro lastimó, pero la verdad que las sensaciones de bronca por el resultado, pero muy satisfecho por lo que hicieron los muchachos. Influyó mucho, de acuerdo a lo que venía planeando para este partido, la lesión de Saracho, más que nada por el cambio, porque al entrar Areco se quedó sin un volante de marca, alguien más para pelear en esa zona del campo. Y se sintió porque Edgar es un volante con experiencia, que manejaba bien la ocupación de espacios, pero creo que Gonzalo hizo un buen partido. No hubo una pérdida de lo que venía haciendo Edgar con Gonza. Gonza por ahí tiene un corte más defensivo que Edgar. Edgar tiene mejor entrega, pero me parece que no modificó mucho. Creo que en primer tiempo no recuerdo situaciones de Cerro, salvo la pelota parada del gol. Nosotros tuvimos dos claras que tapó Jam, una de Zamudio después del gol, el penal. Creo que hicimos un trabajo táctico contra el mejor equipo del campeonato muy bueno.
Cerro es el que mejor juega, tiene al mejor entrenador y me parece que nosotros estuvimos muy a la altura del partido. Lamentablemente el resultado no indica lo mismo, pero bueno, esto es fútbol y otra vez sobre la hora se nos escapan puntos. De eso que estás mencionando, te vas conforme con la actitud del equipo, pero ¿en qué te parece falló Ameliano hoy como para salir con las manos vacías? ¿Qué es lo que más te lamentas el día de hoy? De que el mejor equipo del campeonato me hizo 2 goles de pelota parada, porque los otros lo hicieron perfecto los chicos. Y esa es la bronca que tenemos, que si Cerro te gana de la manera que juega Cerro, te vas con menos bronca. Pero que hayamos perdido con 2 goles de pelota parada, eso nos da mucha bronca porque significa que el otro lo hicimos muy bien. Profesor, por aquí para Radio 1000, usted venía de... Perdón, de igual manera la trabaja muy bien Cerro la pelota parada, tiene muy buenos cabeceadores, muy buenos ejecutores, o sea, es un mérito también, pero a nosotros nos da bronca porque uno generalmente con Cerro pierde de otra manera cuando pierde. Pero bueno, tuvimos, la verdad que es difícil decir que me voy conforme con el rendimiento con un resultado adverso, pero me voy satisfecho con lo que hicieron los chicos. Creo que de esta forma vamos a terminar de buena manera el año. Profesor, decía, venía de una buena campaña usted, si bien corto todavía, venía de no perder esos 3 partidos. ¿Cómo trabaja ahora en lo anímico para poder dar vuelta a este partido que ya usted lo dijo, lo deja con mucha bronca? No hay tiempo para lamentos. Es esta noche la bronca y mañana ya en 4 días tenemos que jugar de vuelta con Olimpia y así va a ser hasta fin de año. Asumimos hace 15 días y ya jugamos 4 partidos. Muy poco tiempo porque viene el Mundial, se termina todo rápido. Tenemos Copa Paraguay, que es un objetivo también, que tenemos la semifinal por delante. No hay tiempo para lamentos. Corregir lo más rápido posible lo que se falló, que creo que hoy se falló poco, y ya pensar en lo que viene. Lo que no estamos jugando nosotros no nos permite tomarnos tiempo para lamentarnos. Siempre hay que tratar de dar vuelta a la página rápido y mirar para adelante, pero de la forma que entregaron hoy los chicos y que lo hicieron hoy, seguramente vamos a terminar de buena manera. Usted cuando asumió en Ameliano había mencionado en un medio colega que Ameliano se merecía haber tenido más puntos de lo que logró hasta el momento. ¿Piensa usted que con lo realizado esta noche pudo haber, o merecía Ameliano haberse llevado al menos un punto, o como usted indica, que le haya ganado uno de los mejores equipos del campeonato? ¿Qué sensación le dejan? Creo que merecíamos llevarnos el punto por el trabajo que hizo el equipo. Creo que merecíamos eso. Aparte se fue sobre el final con un gol, una peinada y que cae el segundo palo. Creo que merecíamos llevarnos el punto. Y la semana pasada también perdimos 2 a los 95, que da bronca. Pero la verdad que muy satisfecho con lo que hicieron los chicos. Se los dije en el vestuario recién. Esta es la forma que hay que enfrentar los partidos. Esta es la forma que hay que jugarle al mejor equipo. Porque hace tiempo largo que es el mejor equipo para mí. Y Chiqui es el mejor entrenador que te encuentra variantes todo el tiempo sobre el juego y que hay que tratar de resolverla y no es fácil enfrentarlo, pero la verdad que es un orgullo ver lo que hicieron los muchachos hoy. Lamentablemente esto es fútbol y nos vamos con las manos vacías, pero me voy satisfecho con el trabajo y con mucha confianza para lo que viene. Juan, aquí de Argentina, ¿qué clase de club es Ameliano y qué fue lo que te motivó a trabajar en dicha institución? Ameliano es un club que está dando sus primeros pasos en la categoría, que hace las cosas bien, que está ordenado, que tiene gente que trabaja mucho y lo que me motivó es cuando me habló Héctor que quería que asuma el desafío de estos 10 partidos y la Copa Paraguay, intentar dejarlo en primera, porque la realidad, yo me quedé a vivir acá después de Sol de América y sabía cómo trabajaba Ameliano y cuando hablamos nos subimos al barco para conseguir el objetivo. Así que tenemos 2 objetivos por delante. Uno es la permanencia en la categoría y el otro es pasar a la final de la Copa Paraguay para después pelearla si se logra el pase. Así que estamos enfocados en eso. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país.
Gran feria de remate este jueves 6 de octubre en Argor Empeños. Vas a encontrar variedad de artículos seminuevos, herramientas, tecnología, cocina, climatización, TV y audio, electrodomésticos y mucho más. Acércate a cualquiera de nuestras 18 sucursales y lleva eso que querés a precio de oferta. Para consultas podés escribir al 0974 530 000. Inverfin Muebles presenta imperdibles ofertas esta semana. Inverfin Muebles presenta imperdibles ofertas para la sala, para que puedas renovar tu espacio con tu próximo mueble de Inverfin. Además, aprovecha la promoción en otras líneas de muebles en cuotas súper accesibles. Visita tu sucursal favorita de Inverfin y seguinos en nuestras redes como @Inverfin. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas, viernes 7, DJ en vivo 18:30 horas, sorteos, degustaciones, sábado 8, Oktoberfest, Candilejas 2022, Luisinho, sopra voz en vivo, sorteos por asistencia y cupones acumulados, ruta de la cerveza, adquirir la chopera por 30.000, con una carga, las siguientes recargas a 8.000, más 20.000 guaraníes promocional en cada sala presentando la tarjeta de sellos, promos de sangría, gin tonic, caipiriña, Candilejas, tu lugar de entretenimiento, Bruselas, casi San Martín. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas en todos los productos. Con tu compra ayudas a Teletón. Demos vuelta al partido este 4 y 5 de noviembre. Escucha esta super oferta: lavarropas Win, carga frontal de 6,5 kilos, precio normal 18 cuotas de 262.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 179.000. Llámanos al 519 4000 o acércate a cualquiera de las sucursales. También podés escribirnos al 0991670000 o comprar online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vi que activar ViPay te da muchos beneficios. Descarga la app de Visión Banco, activa ViPay y te podés llevar un bicicooler cargado, smartphones y tablets. ViPay y todo solucionado. Entérate más ingresando a www.vipay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. Acreditación directa a los usuarios de ViPay número 1000, 1500 o 2000. Atalaya S.A. de Seguros te sorprende, obsequiándote con tu póliza nueva un autorradio, cámara filmadora o de retroceso parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta este 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción de Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Visita www.atalayaseguros.com.py o llama al 021-492-811, celular 0974-40-2020. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Para redondearlo de Cerro, vos tenés la programación del campeonato, Fabio, por favor. Liga de Campeones, fútbol argentino, fútbol brasileño. Hoy hay Conference League, también hay Europa League. Y tenemos los partidos del campeonato paraguayo y tenemos fútbol argentino. Lanús Argentinos Junior 19 horas, Huracán Talleres 19 horas y 21:30, Gimnasia La Plata Boca. Qué partidazo este. Porque Boca está peleando por el campeonato. Se bajó prácticamente de Gimnasia La Plata, ¿verdad? Sí. Porque si uno ve la tabla de posiciones, se alejó. Atlético Tucumán es el líder. River ayer goleó. Muy buen partido de Borja. Bueno, vos tenés los partidos para hoy. Y redondeamos lo de Cerro, el hombre por hombre para ir a Olimpia. Bueno, los partidos para hoy, 17:30 horas, el partido entre Sol de América y Nacional. Necesita ganar el equipo tricolor para alcanzar nuevamente a Cerro Porteño en la punta del torneo Clausura. El equipo que prepara Sol de América, que va a ser el local, con Pablo Guiñazú a la cabeza como entrenador, sería con Luis Ojeda, Víctor Barrios, José Leguizamón, Sebastián Olmedo y Rodrigo Alborno. Tomás Rojas, Rodrigo Rojas, Adelio Zárate, Marcelo Estigarribia, Gianluca Fatecha y Santiago Salcedo. El equipo de Nacional con Santiago Rojas, Claudio Núñez, Rolando García Guerreño, Miguel Jaquet y Gastón Benítez. Gustavo Caballero, Rubén Darío Ríos, Carlos Arrúa, Roberto Martínez, Francisco Morel, el sub-19 y Facundo Bruera. Este partido va a arbitrar Carlos Paul Benítez. En el VAR estará
Alipio Colmán. El otro partido que se va a jugar también a las 17:30 horas, que en principio debía jugarse en los Jardines del Quelito, se va a jugar en el Arsenio Erico. Ahí va a ser de local Resistencia para enfrentar a Libertad. El equipo que hará de local ahí justamente en la visera, el equipo de Mario Jara, con Rolando Santos, Jonathan Rivero, Juan Recalde, Gustavo Villamayor y Wildo Alonso. Fernando Garcete, Osmar Molinas, Diego Aguilera, Rodrigo Amarilla, Ronaldo Martínez y Jorge Colmán. Mientras que Libertad, vamos a tener después el informe con Gerardo Figueredo también. En principio Martín Silva, Iván Piris, Daniel Bocanegra, Alexander Barbosa, Matías Espinosa, Rodrigo Bogarina, Ernesto Caballero, Marcelo Díaz, Adrián Alcaraz, que está anunciado, joven delantero, Oscar Tacuara Cardoso y Lorenzo Melgarejo. Mario Díaz de Vivar va a ser el árbitro de este partido. En el VAR estará Ever Aquino. Y el choque de fondo. Transmisión central hoy, 17:30. El partido entre Sol de América y Nacional. Y conexión al momento con Libertad. Por supuesto, conexión al momento con el partido de Libertad que se va a jugar finalmente en la visera, en cancha de Nacional. Si gana Nacional, alcanza la punta, sí, con Cerro y Libertad. Y Libertad ahora mismo está en el cuarto lugar, pero si gana su partido va a volver a ubicarse como tercero. Ahora Libertad está a 9, ¿viste? Tanto se habló de esa Gimnasia. No, Olimpia está a 10, pero era con 2 partidos menos. Ahora Libertad está Olimpia a 9. está a 7 y Libertad está a 9. Si gana hoy, quedaría a 6 con un partido pendiente. Correcto. Sí, Cerro 34, Nacional 31, Olimpia 27 en el tercer lugar por ahora, Libertad 25 que necesita ganar para trepar al tercer lugar y tener 28 puntos en los principales lugares. Y en el fútbol argentino, Tucumán tiene 44, Boca 42. O sea, gana hoy Boca y va a ser el puntero del campeonato argentino. Sí. Racing 41, River 38, Huracán 37 y Gimnasia de La Plata con 37. De fondo juega Guaraní, ¿verdad? Sí, señor. Guaraní va a enfrentar al 12 de octubre. Esperemos que no llueva toda la tarde, ¿verdad? Porque eso se puede complicar para la cancha itagüeña, ¿verdad? El equipo de Héctor Marecos, que va por ganar y seguir peleando la posibilidad de no descender, anuncia Bernardo Medina en el arco, Gustavo Velázquez, César Benítez, Paulo da Silva, Daniel Ortiz, Nelson Sanabria, Alexis González, Walter Rodríguez, Jorge Núñez, Martín Batalini y Juan Gómez. El equipo de Guaraní nos va a ampliar más detalles después Gerardo Figueredo, Davis Vázquez, Ariel Benítez, Gustavo Vargas, Julio González, Walter Ortiz, Marcelo Fernández, Brian Fernández, que va a jugar en la media cancha, un chico de las inferiores, Diego Valdés, Romeo Benítez, Fernando Fernández y Néstor Camacho. Arbitraje de Derlis López. En el VAR estará Fernando López, partido que va a arrancar a las 20 horas en Itagua. Palmeiras, Curitiba, 19 horas. Palmeiras ya puede ser campeón hoy. A ver, amigos del brasileño, jornada 30 es. Y en la clasificación Palmeiras tiene 63. Inter ya con un partido de más tiene 54. No, todavía no, porque veo que es lo que, o sea, hoy... Pero es mucha la distancia. No, pero hoy todavía no, porque todavía quedan, después del partido hoy de Palmeiras quedarán 8 fechas. Y si hoy gana al ex equipo de Gustavo Morínigo, Palmeiras va a 66, Inter tiene 54, o sea, hay 12 puntos de diferencia y todavía hay el doble en disputa, 24 puntos. Avaí Botafogo, 20 horas. Esto para cerrar la jornada 30 del Brasileirão. Jan Fernández, el arquero de Cerro. Vos sabés que fue clave en ese momento el 0-0 con la doble intervención, más la segunda que la primera, y respuesta de arquero de equipo grande. Capaz te llegan poco, pero respondés. Ya en el segundo tiempo Ameliano no lo inquietó, y las veces que Paredes tiraba esos centros con la comba cerrada, cuando tuvo que salir a dar el puñetazo, no falló. A ver, Enzo Jiménez, ¿verdad? Lateral derecho. Sí. Lo que pasa es que no subió tanto como debía, por lo que ya marcábamos. O sea, Ameliano cerró muy bien los espacios y Enzo, primer tiempo jugó de lateral, segundo tiempo jugó de volante. Por eso me parece que fue cambiado para que ingrese Alfio. Patiño. Sacando la pegada de Alan, para mí fue medalla de plata, ya que estamos en época de juegos, porque lo que inyectó desde la entrega, desde el empuje, o sea, volvió a ser el capitán, y con el plus de que ayer estuvo bajoneado Pulpito. Y vamos a lo de Pulpito. Sí, no fue el mejor partido de Pulpito. No fue el mejor, y
el famoso uno le reclama o exige al que tiene y al que puede. Entonces, el partido de ayer, especialmente en ese lapso del retorno del apagón, porque ese es el famoso, no podés hacer un penal de esa forma. O sea, en una jugada donde ya tu compañero recuperó el balón y vos estás saliendo dentro del área, meter ese manotazo. Fíjate que en una jugada sin trascendencia, él da el penal y está en capilla, porque por esa jugada recibe la tarjeta amarilla y tiene 4. Por eso creo que alguien le preguntó en la conferencia si qué va a hacer. Y Chiqui le dijo que no lo puedo guardar contra Nacional. Y si es, vos sabés que el partido contra Nacional va a ser muy físico. Si allí recibe una amarilla, se pierde el clásico. Y mucho se va a hablar de esta amarilla si se da esa progresión. Alan Coyote Rodríguez. Segundo partido consecutivo que lo elegimos como la figura. Entonces, yo dice creo que Arce le enseñó la pegada. Yo creo que alguna mecánica le habrá corregido, porque más allá de entender que esto es mucho de confianza, porque él siempre fue técnico, pero tiene especialmente esa pegada en movimiento con el balón hacia adentro, desde la derecha, que lo vimos en Villaliza y ayer en una segunda jugada, tiene muy buena rosca. Y hace rato cuando analizábamos, no, él te puede, el gol de Beto ayer y el gol contra Guaireña de Moreno Martins, o sea, no, vos a veces decís, ese es bueno pegando el primer palo, no, el otro es bueno pegando el segundo. Él tiene las dos variantes. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la. Apostala, ganar lo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Toño Galeano, el Toño Galeano. Su gran aporte fue la falta que consigue para el gol de Pachi. No estuvo muy fino. Yo creo que también el tema del viento y no se enganchó en esa triangulación que en algún momento querían hacer, ya sea con Pica o con Fernando Romero cuando subía Enzo. ¿Cardoso Lucena? Promedio porque él es el del cambio de frente, pero en un partido donde los delanteros rivales, en vez de pegarse a los zagueros, se le pegaron a él y a Piris Damota, me parece que les costó bastante. ¿Piris Damota? Y en ese contexto, como que luce un poquito más el luchador que el pasador. Pero cuando Chiqui entendió que había que arriesgar, por eso él sale para que ingrese Carrascal. Brian Zamudio. Ayer me parece que se confirmó lo que habíamos hablado anteayer, y ayer reconocía el propio Arce. El lugar donde no tiene que jugar Brian es por derecha, donde arrancó el segundo tiempo. El lugar donde él más cómodo se siente es por izquierda, y el lugar donde muchas veces el partido le pide, por la carencia de gol que tiene de los delanteros Cerro, es por el medio. Entonces fue mucho empuje, tuvo un par de situaciones donde decidió mal, pero lo que no se le puede nunca reclamar el tema de la entrega, a veces confuso, a veces disperso, pero no fue un punto relevante. Pachi Carrizo. No fue un buen partido de él. Demuestra toda su técnica en el gol, porque mira que hay que pegarle de esa forma, sabiendo que va a haber sobrepique, pero en lo que es el volumen, el traslado y lo que venía haciendo Carrizo, no fue su noche. Fernando Romero. Y entra en la misma, pero igual su rol me parece que es más táctico. Cuando uno dice
¿Qué hace Romero de titular de 9 en un plantel que tiene a esos 3 9 con quienes terminó? Porque él es el generador de espacios. Creo que le ganó la ansiedad en un par de jugadas. En la primera, él porque ya está pensando en el centro, no puede controlar el balón, pero tampoco estuvo en una tarde, noche inspirada. Entre los que ingresaron, ¿quién marcó la diferencia o estuvo por debajo de su nivel? Claudio Aquino, Rafael Carrascal, Alberto Espíndola y Marcelo Moreno Martín. Yo creo que solamente Carrascal entra en el test, si hay aprobado o reprobado. Carrascal reprobado, porque entró muy mal el colombiano. El Beto, el gol es determinante, superlativo, pero vos te percatabas que a Beto le costaba, y era hasta llamativo porque uno dice, espera, él está entrando y va a jugar los últimos minutos, y hasta en algún momento se lo notaba ahogado. Y él con Carrascal hacen una muy mala jugada para el contragolpe. Después los otros son más tácticos. Fíjate que al ingresar Aquino mueve al equipo de otra forma. Lo de Moreno Martins y lo de Alfio también. O sea, yo quiero destacar lo de Alfio también porque de todos los 9 es el que mejor pivotea. Y Oviedo hace esa jugada porque la jugada para el córner del gol de la victoria es un centro del empuje de Patiño. Aguanta, pivotea Alfio y permite que Moreno Martín saque un disparo que se desvió para el córner. Entonces, de los 4 quienes ingresaron, yo creo que le costó al Beto, pero hace el gol de la victoria. El que no entró bien fue Carrascal, y los delanteros me parece que le dieron forma a lo que buscaba Arce, que estaba en una búsqueda permanente de variables y opciones. Vamos a fondo con Olimpia ahora. Hoy, gran feria de remate en Argor Empeños. Vas a encontrar variedad de artículos seminuevos, herramientas, tecnología, cocina, climatización, TV y audio, electrodomésticos y mucho más. Acércate a cualquiera de nuestras 18 sucursales y lleva eso que querés a precio de oferta. Para consultas podés escribir al 0974-530-000. Llegó la nueva Chocotrébol Ultra de Lácteos Trébol, la leche chocolatada semidescremada de Lácteos Trébol, ahora con una nueva presentación más económica en sachets de 1,5 litros que se mantiene fresca por hasta 45 días, con la garantía de la cooperativa Chorchizer. Lácteos Trébol nutre tus emociones. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Power Systems, contactanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web www.powersystems.com.py. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Brian cabecea, gol. Brian Montenegro, gol. De Olimpia, 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 Brian Montenegro, impecable golpe de cabeza. Colocó en una esquina, fue la ratonera esa pelota. Olimpia comienza a remontar en el campeonato. Lo hizo Brian Montenegro. La incursión por derecha de Salazar. Y Brian cabecea. Cómo arquea el cuerpo. Cómo coloca esa pelota junto al caño izquierdo. Y Olimpia comienza a abrir un duro partido frente al Tacuarembó de Iván Almeida, para ir aproximándose hacia la punta. Lo hizo Montenegro. Olimpia 1, Tacuarembó 0. Olimpia querido, siempre combatido y siempre campeón. Fabio Martín
es que le estaba costando a Olimpia. No le llegaban pelotas a Derlis González, no podía abrir la cancha hasta que aparece esta posibilidad de proyección del Tucu Salazar por derecha, que levanta la cabeza, lo tiene a distancia al hombre de Tacuarí que controlaba la marca del lateral de Olimpia, mete el centro con toda libertad. Brian Montenegro en el corazón del área termina cabeceando, conociendo a muchos del equipo visitante para poder sorprender en la primera llegada importante de peso. Olimpia ya se pone al frente en para uno. A los 17 de este primer tiempo, el gol de Montenegro. La verdad que uno no desea sufrir mucho, pero es parte de lo que hacemos, ¿verdad? El rival también juega y nosotros habíamos hablado que teníamos que tratar de ser protagonistas. Creo que en los primeros minutos así fue, hasta quitar también la diferencia. Tuvimos el penal también que no pudimos convertir, porque ahí es donde yo tengo que seguir juncando y trabajando con los muchachos, ¿verdad? Para tratar de hacer esa terminación, ¿verdad? Porque con alguna diferencia yo creo que el equipo va a estar mucho mejor y más cómodo. Mirando lo que fue el partido, convirtió en un partido de ida y vuelta, tal vez en un momento donde debían tranquilizar, se dejaron por momentos, quedaron mal parados en zona defensiva y el equipo contrario le llegó bastante. ¿Eso cómo ves? ¿Te preocupa esa situación, Julio? Claro que sí, claro que cuando ves esas situaciones que nosotros mismos generamos, yo creo que tuvimos errores de pelota en los pies, donde mis jugadores de repente en un momento no supieron resolver tranquilamente y fue en un momento raro, ¿verdad? Porque todas las oportunidades que tuvieron nuestro rival fueron pérdidas de nosotros, ¿verdad? En la salida, ¿verdad? Yo creo que normalmente cuando se tiene esa adversidad depende mucho del rival que pueda generar juego, ¿verdad? Pero sin embargo nosotros mismos caímos en ese, creo que en no estar tranquilo y resolver esas situaciones, pero bueno, como lo veníamos hablando en esta altura del campeonato, todos juegan, se juega en la categoría, nosotros seguimos jugando la posibilidad de seguir luchando por el campeonato y lo más importante es ganar ahora mismo. ¿Por qué se metieron tan atrás en ese segundo tiempo, especialmente incluso con la línea de 5 allí hacia el final? Como que tenían bastante cerca el resultado y quisieron asegurarlo. Y otra consulta, decía Iván Almeida recién, entrenador de Tacuarí, que nada le sorprende del mundo Olimpia, refiriéndose a la forma en la que disputaron ustedes este compromiso, seguramente en la forma defensiva, en el pensamiento de Iván Almeida. ¿Qué opinión le merece eso, profe? Bueno, la verdad que nosotros lógicamente tenemos una situación que venimos trabajando, ¿verdad? En el momento cuando no tenemos el balón, estamos retrocediendo muy rápido hacia atrás, ¿verdad? Que queremos seguir corrigiendo, creo que más hablando últimamente, ¿verdad? Los muchachos también necesitan tener nuevamente esa confianza que requiere para tratar de seguir jugando. Ellos intentaron el primer tiempo, a través de intentar jugando fue lo que nosotros perdimos, algunos balones que dieron la posibilidad del rival tenga esas oportunidades, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de seguir esa parte corrigiendo, tratar que ellos estén al máximo concentrados y tengan esa confianza para jugar como nosotros queremos. Algunas veces son ellos los que deciden dentro de la cancha, ¿verdad? Por más que sea que algunas veces nosotros somos la voz del camino de ellos en el sentido de indicarles cómo nos gustaría que el equipo juegue, pero en términos generales son situaciones que se pueden corregir y mejorar, ¿verdad? Lo demás, otros comentarios yo no quiero opinar, yo solamente tengo que opinar por mi equipo. ¿Preocupa el hecho que Derlis tenga ocasiones y no aprovechar porque es el futbolista de ser ofensivo más importante que tiene este equipo y él hoy tuvo varias claras sin aprovechar? La verdad que sí, es nuestro jugador que más posibilidades tiene de llegar a los goles. Ojalá que en el próximo partido se le pueda dar, porque es un jugador que además de importante tiene un desgaste muy importante y trabaja mucho para el equipo, y creo que él se merece también en cada partido marcar goles, ¿verdad? Como dije, también los rivales prácticamente también juegan, tratan de tener esa dificultad, ponernos en nuestro camino, pero vamos a seguir apostando, vamos a tratar de darle esa confianza necesaria, tratar de seguir teniendo las oportunidades de llegar a los goles, que eso también él en algún momento de vuelta va a llegar a los goles. Ya hemos pasado un tiempito con él también en estas situaciones, pero él lo suple con mucho trabajo.
¿Tranquiliza al cuerpo técnico el hecho de que Alfredo Aguilar cuando le tocó respondió y hoy en su vuelta Gastón Olveira ya en el partido pasado y en este figura en el conjunto de Cano? Y por el otro lado se complica aún más la decisión en el mediocampo con la suspensión de Marcos Gómez. La verdad que sí, todo el plantel nosotros lo hemos utilizado de la mejor forma, digamos, en el sentido de cuando teníamos necesidad, cuando teníamos lesionados, los que entraban siempre han cumplido y creo que todos han cumplido. De vuelta ha tenido la oportunidad también Gastón de estar en el arco después de un inconveniente físico también que ha tenido y la verdad que está respondiendo bien, ¿verdad? Yo creo que más de exigirle tenemos que seguir conversando porque trabajar mucho no lo vamos a poder hacer esta semana por el tiempo, ¿verdad?, del próximo partido. Y tratar de principalmente retomar esa confianza de juego, esa seguridad que necesitamos a la hora de definir, también tener esa claridad y tranquilidad, porque estoy seguro que cuando tengamos de vuelta eso, vamos a ser un equipo de la tenencia de balón, de tener confianza, de buscar mejores opciones, mejores decisiones, pero de momento ganar es muy importante para el grupo. Derry tuvo unas cuantas, en el primer tiempo se generaron algunas situaciones, Ale Silva falló un penal. ¿Costó para Olimpia este partido? ¿Y por qué crees, profe, que te está, digamos, teniendo esa faceta o viendo a esta Olimpia donde no le están saliendo las cosas? Porque si ponemos en el balance general, hoy Tacuarí fue superior a Olimpia, inclusive haciéndote hacer una línea de 5 en el final. ¿Por qué llegas hasta eso, profe? Bueno, por eso digo que si nosotros hubiésemos marcado también el penal iba a ser un poco diferente, ¿verdad? Iba a ser distinto, o sea, eso estoy seguro porque desde el primer momento fue el equipo que intentó jugar. Por eso también marqué que cuando tuvimos errores atrás en el momento de la salida, el rival creció en el sentido solamente de apretar, de achicar y nuestros jugadores de repente en ese momento tuvieron malas decisiones, ¿verdad? Por eso hablo mucho de la confianza, porque cuando uno tiene confianza va a tomar buenas decisiones, buenas determinaciones. Más que el rival ver el juego directo y buscando las pelotas aéreas no he visto mucho, y claro que coloqué también esa línea de 5 ya atrás porque veo que algunos jugadores están muy desgastados. Por eso también le utilicé a Mateo que está también con una carga muscular, pero creo que con 10-15 minutos nos iba a dar la mano y fue así, ¿verdad? Después de colocar eso prácticamente no tuvimos zozobra. Quizás lo que nos está faltando de vuelta es la tendencia de balón, que es muy importante para nuestro equipo porque así también le desgastas al rival, y creo que eso es lo que en el segundo tiempo no tuvimos mucho, fuimos muy erráticos y a la hora de también hicimos de hacer ida y vuelta, que normalmente a nosotros eso no nos conviene. Creo que obviamente hoy hubo un equipo que fue que quiso jugar, que fue que atacó, que buscó el arco del equipo rival, que tuvo posesión, que jugó al fútbol realmente. Así que bueno, duele perder esta clase de partido porque creamos muchas situaciones de gol, jugamos muy bien, creo que nos despertamos lastimosamente después del gol que recibimos del Olimpia, pero nos vamos con la cabeza en alto realmente, porque hoy hicimos un partido espectacular en todo sentido, en posesión, en lucha, en velocidad, en ganar los costados, en meter la pelota al área. Creo que tácticamente superamos ampliamente al rival y futbolísticamente también, así que duele por supuesto perder de esta manera porque creo que tuvo que haber sido totalmente otro resultado, pero bueno, jugando de esta manera seguramente vamos a sumar puntos importantes para conseguir el objetivo que es obviamente el promedio. Mirando lo que fue, hay derrotas y derrotas, pero creo que te podés ir tranquilamente y mirarle al rostro a cada uno de tus dirigidos por la manera que jugaron, bien recalcada esa situación, y convertirle al arquero Olimpia en principal figura. Bueno. Sí, obviamente no es fácil venir acá a enfrentar a un equipo como el Olimpia con tanta historia, con tan buenos jugadores, con gran plantel, a pesar de que muchos dicen que tiene el plantel corto. Nosotros hicimos un gran partido, fuimos los que manejamos la pelota, hicimos figura obviamente a Gastón, que hoy otra vez salvó al Olimpia. Y como decir, uno se va con esa sensación de que hicimos un buen fútbol, pero lastimosamente, si me das a elegir, prefiero jugar mal y ganar los 3 puntos, porque estamos necesitados, pero obviamente cuando uno mira al consuelo te das cuenta de que si jugas de esta manera vas a sumar muchos puntos en el torneo. Decías en una respuesta anterior, se despertaron después del gol de Olimpia. ¿Por qué te parece que no pudieron arrancar como después lo jugaron el partido? Y si te sorprendió un poquito que Olimpia haya defendido tan atrás durante gran parte del partido. No, creo que sí, obviamente después del gol tuvimos
otra actitud. Creo que el cambio le hizo muy bien, el ingreso de Fernández le hizo muy bien al equipo, le dio mucha velocidad y a partir de ese momento conseguimos replegar al rival y el rival se preocupó de nosotros más que otra cosa. Y la otra pregunta, si le sorprendió que Olimpia haya defendido tan atrás durante gran parte del compromiso. No, la verdad que yo últimamente no me sorprende nada de lo que pase futbolísticamente en Olimpia. ¿Cómo se explica el momento del equipo jugando de esta forma en el campeonato? Ante varios rivales, no poder ganar, no poder sumar de a 3, Iván. Bueno, nosotros sabíamos que íbamos a agarrar una etapa difícil. Nosotros el final del Fitur nos tocó Nacional de visitante, Guaraní de local, a quien ganamos, nos tocó Libertad de visitante, Guaireña de visitante, Cerro de visitante, Nacional de visitante nuevamente por Copa Paraguay. Tuvimos de 5 partidos, 4 partidos de visita contra equipos fuertes. Pasamos mal, por supuesto, el partido contra Cerro Porteño, también contra Libertad. Y bueno, no veníamos encontrando nuestro fútbol, creo que hoy se dio, hicimos un gran partido. Y bueno, nos deja esa sensación de que volvimos a encontrar el fútbol que había mostrado Tacuarí en la primera rueda, por eso habíamos sumado una cantidad de puntos importantes. Y vuelvo a repetir, nos vamos tranquilos y contentos por el rendimiento del equipo, porque creemos que de esta manera vamos a lograr sumar muchos puntos. 25 minutos del juego no estuvo Tacuarí. ¿Qué fue lo que viste para que cambie rotundamente el planteamiento? Porque realmente se veía las modificaciones dentro de la cancha o los movimientos tácticos, que 75 minutos Tacuarí fue el dominante dentro del juego. ¿Y por qué crees que forzaste, porque realmente se vio eso ya en el trámite final, a que Olimpia arme una línea de 5 como para tratar de cuidar el resultado que finalmente lo obtuvo? Sí, creo que a medida que fueron pasando los minutos nos dimos cuenta que llegar con mucha gente de mitad de cancha para arriba con jugadores muy ofensivos, el caso de Marco Benítez, Iván Valdés, Emma Biancucci, Valdés y Gustavo, arrancar con la pelota dominada para ir a ocupar el espacio no estaba resultando. Obviamente nos dimos cuenta de que había espacio para salir en velocidad y tomamos la decisión de poner 2 hombres veloces en punta, y eso obviamente preocupó mucho a Olimpia, le dimos mucho más libertad a los 2 extremos. Y creo que eso en el primer tiempo ya cambió mucho el partido, ¿verdad? Después en el segundo tiempo ya con una línea de 3, con 5 volantes, un media punta, 2 puntas, ya prácticamente fuimos nosotros el único equipo que buscó el arco del equipo rival. Se jugó prácticamente los 45 minutos en campo del equipo de Olimpia y como decís vos, Olimpia se tuvo que defender porque obviamente enfrente tenía un equipo que lo estaba haciendo muy bien. Iván, quiero consultarte sobre algo que no vimos antes del arranque del partido. Hubo saludo de los técnicos, porque normalmente el técnico local va y saluda al técnico visitante. ¿Eso ocurrió fuera del recinto de fútbol o no, Iván? No. No pasó eso. ¿Y te sorprende, Iván? ¿Sí, yo? Sí, ¿te sorprende que no te... No necesito saludar a nadie. No te saluda el técnico local? A mí me saluda mi amigo. Iván, te quiero consultar, decías en la respuesta anterior a la pregunta que te hacía, no te sorprende nada últimamente en Olimpia. ¿A qué te referís específicamente con eso o más profundamente con eso? No, yo no voy a hablar. Yo no voy a entrar al mundo de Olimpia. El mundo de Tacuarí, yo me preocupo por Tacuarí y lo que yo puedo solucionar está dentro de Tacuarí. Lastimosamente yo no puedo solucionar muchas cosas dentro de Olimpia, pero me voy a preocupar más por mi club que otra cosa. Iván, y no existe buena onda con Julio, porque a diferencia del partido con Cerro, por ejemplo, hubo un saludo, conversaron un poquitito, hasta abrazo con Chiqui Arce, y ayer estábamos atentos con los 2 bancos y no fue todo muy frío. La verdad que nadie tiene la obligación de ir a saludar a alguien que no quiere, ni el otro ni uno, así que no pasa nada. Yo nunca tuve una amistad con Cáceres, jamás. Yo nunca siquiera tuve el teléfono de Cáceres nunca para llamarle. Y si yo tengo agendado el teléfono de Cáceres en mi teléfono es porque él me llamó una vez a mí, no porque yo le llamé a él. Si en algún momento hubo saludos, si en algún momento hubo diálogo, fue porque él tuvo un acercamiento conmigo, las puertas siempre estuvieron abiertas y nada más. Y ahí quedará porque, bueno, sabemos, todo el mundo sabe de que Mati está dentro del Olimpia, estuvo en el plantel de primera, se portaron mal con él con lo que hicieron en aquel partido, todo el mundo sabe y se dio cuenta de eso. Después pasó el tiempo y bueno, tomaron la decisión de bajar la reserva, él tiene que aceptar la decisión que toma el Olimpia y hoy día está en la sub-18 entrenando en Villeta. Así que
Él lo acepta y lo va a seguir aceptando, y las decisiones que tome el Olimpia como institución, con todos sus jugadores, ellos lo van a aceptar y sin ningún problema Matías lo está haciendo. Entonces yo prefiero que la situación quede ahí porque están tomando con alguien que no tiene nada que ver. Me parece muy cobarde de su parte. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contáctanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas a Wonder. Wonder, encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contáctanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Loga Azúcar, encontralos en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envase y distribuye Grupo Loga. Teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que el Amareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pishupe Quitadol. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada. Un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble, y además Tres Leones etiqueta negra, reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Vamos con el 1x1 de Olimpia. Ariel Fabio. Sí. Gastón Olveira. Estupendo partido. Che, veo 9 puntos, le puso el diario. Y Fabio, acá veo tu foto de Fabio Martín Rodríguez. Híjole. Todo con saco, camisa. Híjole. Sí, serio. Actor de cine. Sí. Estupendo trabajo. ¿Y Charles, cómo era? Charles Bronson no queda atrás, no. Amplio repertorio de tapadas, atajada de todos los estilos, achique. Esa del segundo tiempo, el cabezazo, me parece que... Esa fue espectacular, mano cambiada, achique, estirada, reflejos. Gran partido, lo era para ser la figura del partido ayer por lejos. Te da seguridad, presencia. Bien, mano a mano te ve a chica bien, te intimida su presencia. Nada que decir, figura rutilante. O sea que si no era por él... Y mínimamente le pero ¿cuántas salvadas tuvo así de gol? 5 así, claras, 5. Y mano a mano así, saliendo y... Eso que vos decís, intimidando, esa es la de Biancucci. Fernández, esa fue la primera que erró el arco Biancucci. Y Fernández también, el mano a mano... Pero ese pateó al arco, Fernández. Claro, esa es del palo derecho hacia España, ¿verdad? Sí. Esa que vos decís de cómo le achicó a Biancucci. ¿Tucu Salazar? Bien. Para mí, después de Olveira, fue el mejor Olimpia. Empuje, claridad al jugar, se movió muy bien de mitad de cancha para arriba. Él hace el centro a la cabeza. Fue un pase a la cabeza de Brian Montenegro para el gol de Olimpia. Luis Zárate. Muchas dudas. Cuando dividió, en la salida quiso organizar el juego, le costó todo. Estaba impreciso. Después sí se afianzó en el segundo tiempo cuando más lo necesitaba el equipo, porque Aguilar era difícil de marcar, el centro atacante, que es jugador de Libertad a préstamo en Tacuarí.
y tuvo mayor solvencia en el juego aéreo ya en el segundo tiempo para complementarse mejor con Salcedo. Saúl Salcedo. Y el mejor de la defensa. Oficio, capacidad. Después le metieron a Ortega, lo de Fernández, su rapidez, igual se multiplicó para resolver las situaciones defensivas. Olimpia en el juego aéreo, defensivamente hablando. Sí, que normalmente no suele ser así. Pero hay que ir también al tema de la contención, que Olimpia estuvo muy frágil en la contención. Le atacaban fácilmente y ahí había que tomar recaudos y extremar recursos, ¿verdad? Iván Torres. Y dentro de lo suyo, regular, en el segundo tiempo le dio un pase gol a Derlis González que no aprovechó. Ayer no sé qué le pasó a Derlis, vamos a hablar después de eso. Pero Torres defendiendo bien, cumplió con un... por su sector al menos no lo desbordaron mucho porque cuando Tacuary tenía la pelota, ponía pelotas cruzadas al área y ahí era todo un peligro tenerlo a estos hombres con tanta potencia, ¿no? Para poder resolver situaciones. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @Financiera Solar. Llamanos o whatsappeanos al 218 8000 o al asterisco 76527 con Financiera Solar. Sí se puede. Gran feria de remate hoy en Argor Empeños. Vas a encontrar variedad de artículos seminuevos, herramientas, tecnología, cocina, climatización, TV y audio, electrodomésticos y mucho más. Acércate a cualquiera de nuestras 18 sucursales y lleva eso que querés a precio de oferta. Para consultas podés escribir al 0974 530 000. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Recicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor Pinturas. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Fernando Cardoso. Perdió protagonismo desde el gol de Olimpia porque se tuvo que preocupar en defender, en que no lo desborde por su sector. Encima en el segundo tiempo Iván Almeida lo pone a Rodney Pedroso, que empieza a desbordar más, y Cardoso hasta el gol tenía una tarea ofensiva importante, pero después se fue quedando como todo el equipo de Olimpia de mitad de cancha para arriba, que tuvo situaciones de gol, es cierto, pero no por el protagonismo de tener un buen manejo de pelota. Alejandro Silva. Y no repitió la actuación contra Guaireña. No digo que fue el mejor, pero fue uno de los mejores en cuanto a claridad del juego. Ayer le costó todo, encima no pudo marcar el penal. Y dentro de su organización, me parece que en el segundo tiempo se apagó totalmente. Por eso que lo tuvo que cambiar después Julio Cáceres, atendiendo que no había contención en esa zona, en donde lo de Silva se limitó a tratar de mover la pelota de un sector a otro, pero no influyó demasiado en el juego ofensivo del equipo. Marcos Gómez, ¿verdad? Marcos Gómez. Sí, dentro de su recorrido en el juego, bien para contener, después se sintió muy solo, justamente por lo que decíamos de la fragilidad que tuvo Olimpia en la media cancha, con Silva, que no es un compañero ideal para contención. Entonces Gómez hasta inclusive se vio errático en el segundo tiempo. La silbatina más importante la recibió él en el partido. ¿Por qué? Porque recibió una pelota a media cancha y en vez de acelerar, ir hacia adelante con espacios, él retrocedió totalmente la jugada con Alveira, mostrando que el equipo estaba con falta de confianza, y encima perdió una pelota increíble en media cancha, una falta fuerte, más que amarilla, inclusive casi la acción que le costó de esta manera acumular 5 tarjetas y perderse el próximo partido ante Ameliano. Hugo Fernández, ¿verdad? Hugo Fernández. Sí, de ratos bien, parecía que de repente podía tener inspiración para moverse por izquierda. Él también le dio un pase muy bueno a Derlis González, que dudó para patear al arco, pero en líneas generales intermitente. Aparece, desaparece. Después también, como Cardoso, también se tuvo que limitar un poco a defender, hasta que tuvo que ser sacado por el desgaste que significaba ese recorrido de ida y vuelta, no precisamente para atacar.
Si te encanta la velocidad, competir y la adrenalina, esta promo es para vos. Pasa por Copetrol y participa por viajes al Gran Premio de Brasil y prendas oficiales de Petronas por la compra de lubricantes Petronas. Ya estás participando. Entérate más en nuestras redes sociales, @CopetrolPY. Copetrol, vamos. Barrio Ecológico y tu segunda etapa. IDESA te trae el lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera, con cuotas súper accesibles. Cumplí el sueño de tener tu casa quinta con acceso al arroyo y tu increíble vista a la serranía y áreas verdes de descanso, con calle empedrada de acceso desde Ruta 2 a minutos del centro de Cacupé y ramal de Piribebuy. Conoce más contactando al WhatsApp 0972-413-100 o ingresa a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Resolve tus problemas de infiltraciones con Revotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Revotec es en Mater Distribuidora. Disfruta Lactolanda todos los días. Llena tu vida de ricos sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos, y date el gusto con los postres, pudín flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. A las 13:45 vendrá Darío Ibarra para tener el bloque O de Sur, no se olviden, y hoy estaremos con toda la transmisión del fútbol. ¿A qué hora iniciamos todo, Fabio Martín? A las 16. ¿Ah? O las 17. 17 porque Marini viene. Viene Marini. Viene Marini. Bueno. Una hora. No, Fabio, con lo que acaba de decir, ahí hubo... No, mirá si Diego está escuchando, puede chocar, por favor. Es que veníamos partido a las 5, entonces... No, 5 y media. Ayer jugaban Cerro y Absoluta Olimpia. realidad, a las 5 arrancamos. A las 5 arrancamos, sí, señor. Te pido, por favor, repetir. Mírame bien la grilla. La designación. La designación, sí, porque después tenemos partido a las 20. Una hora también. entonces, ancho perfil. Y después entramos 5:30 con la transmisión del partido de... A las 5 para el partido de las 5:30. Bueno, a las 5 entramos. Sí. A las 17 arranca la previa. Diego, a las 5:30 arranca el partido de Sol Nacional y el otro el de Libertad, ¿verdad? Sí, para Guaraní. Claro. 12 de octubre Guaraní Libertad. Pues Nacional y Libertad juegan de forma simultánea. En simultáneo. Sí. No, ya sé por eso, pero para estar con esos partidos, ¿verdad? No, o sea, pero hablando en cristiano, Diego viene hasta las 5. Hasta las 5, sí. Le están dando vuelta. A las 5 arranca la previa de Ariel junto Diego, a Darío. Si estás escuchando la radio, a las 5 nosotros venimos, arrancamos. O sea, lo tuyo es de 4, bueno, entre cortina y... No, ya está. Entra, Edgar, por favor, yo no sé por qué tenemos que entrar en estas cosas. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Cada día es un desafío. Clearment te mantiene la cabeza fresca con su tecnología anticaspa y mentol para afrontarlos. Clearment, el shampoo anticaspa más efectivo del mercado. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominio.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. www.maxdominios.com. Derlis González. Y le faltó gol ayer. En el segundo tiempo tuvo varias oportunidades. No sé si fue falta de confianza o no entendía no se preparó para patear al arco en se equivocó situaciones. En la decisión, todavía tenía que resolver, hacer una gambeta, salir por fuera. 2 veces por lo menos. No tuvo esa resolución que suele tener. Yo le pregunto a usted, porque ayer hablamos largo y tendido sobre la importancia de Derlis. Ayer Derlis tuvo un buen partido o un mal partido. Buen partido. Dentro de lo escaso
que fue Olimpia en ofensiva, la escasez de situaciones de gol, él fue el más claro al final, porque en el primer tiempo, estando 1-0 el partido, él le da un pase muy bueno a Brian Montenegro para el segundo gol. O sea, decidiendo mal y todo. Igual sí, fue un buen partido. Le da unos movimientos diferentes a toda la ofensiva. A lo que iba con la pregunta retórica, Fabio, era ¿qué dice del colectivo, verdad? Pues ustedes ya lavaron lo de Gastón Olveira. Si vos me decís que Derlis, a pesar de haber decidido mal, porque mira que para que un delantero decidir mal suele ir en contra de su performance, pero igual me parece que habla de los otros 9 jugadores, ¿no? Claro, en la jugada del penal, él se abre por izquierda, genera el espacio, pone el pase al medio para que aparezca Fernández y después Tito que puntea la pelota a Neri Vareiro para que le cometan penal. Derlis en el segundo tiempo se encargó de desperdiciar situaciones claras como para poder cerrar el partido. Le faltó gol más allá del buen rendimiento que tuvo para el equipo. Brian Montenegro. Y el gol. Y después un partido de mucho desgaste. En el segundo tiempo fue perdiendo potencia arriba porque ya pasó a jugar de volante por izquierda inclusive. Dentro de ese sacrificio al que no se entendió bien el cambio de Julio, el ingreso de Paiva. Paiva entró totalmente acelerado. 68 minutos y ya entró Paiva. Entró Paiva y no produjo absolutamente nada. Siempre regaló pelotas arriba. No. Hay una definición, viste, esa que vos decís, el asistente le hace un favor, ¿verdad? Porque levanta. Definió muy mal. No, por eso, de esa que después el jugador pues, no, yo sabía que estaba, no sé quién la jugaba. No era en una de las jugadas de dudas de Derlis que patea y patea mal y lo encuentra a Paiva debajo del arco. Estando offside, es cierto, pero la definición fue horrible. Pero en la misma tanda entraron Otálvaro y Guillermo Paiva. Sí. Ambos a los 68. Y después ya, bueno, este cambio, por ejemplo, Orsusa, 88 minutos. Sí. Y esos fueron los cambios. Y Mateo también. Mateo entra antes de Orsusa. Mateo es el segundo, o sea, es el tercer cambio de la segunda ventana. Para armar para cerrar el partido. La famosa línea de 5, ¿verdad? Sí. Y Orsusa, ¿qué tal? Porque ahora supongo que con la 5 amarilla de Vampeta, Orsusa va a ser titular. Seguro que sí. Cómo arma, si va a ser Orsusa, Ale Silva, ¿verdad? Otra vez el doble 6 contra Meliano. Y si le va a faltar juego en ese medio campo otra vez y lo va a poner a Silva, lo va a repetir como volante central. Hay que ver esa situación también. Pero no, a lo que voy, Fabio, es que al estar lesionado Richard y al estar suspendido Gómez, o sea, no podés tener a 2 de juego sin marca. Si ya con Ale Silva el mediocampo del Olimpia sintió la falta de contención, al no estar Gómez, ahí sí tenés que hacer el tema del más parecido a un volante de marca, y hoy por hoy tengo entendido que el volante de marca en Olimpia es de los habilitados, Orsusa. No hay otro. Sí, no, por eso te decía. Y creo que ante la necesidad va a tener que repetir a Ale Silva como su acompañante. O sea, por ejemplo, no veo a un William Candy a Ale Silva. ¿Se entiende? Muy livianito va a ser. No, por eso. Y Maya, hay que ver si Saracho se recupera porque él salió lesionado contra Cerro ayer. Pero ahí está Maíz, que está jugando bien. Y habrá que ver a quién lo mete. Ahí Pumpido, pero uno sabe que la cancha de Guaraní, ahí se va a pelear bastante seguramente para lo que va a ser la conformación del medio para el partido del Olimpia ante Ameliano, sabiendo que después se le viene Libertad y Cerro. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas o de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. www.garelliestructuras.com. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos o dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. En Cambios Irendabuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares
clientes alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. 13:43. Bueno, vamos a reiterar lo de la programación para hoy. Ya se prepara Darío para el bloque de Odesur. Sí, vamos a tener el partido a las 17:30. Sol de América recibe a Nacional, que necesita de la victoria para poder alcanzar a cero nuevamente el equipo de Pedro Saravia. Ariel Marecos en los relatos, Darío Ibarra en los comentarios, móvil de Néstor Beltrán, y al instante va a estar informando Gerardo Figueredo desde cancha de Nacional, donde hace el local Resistencia para enfrentar a Libertad. Nacional pone todo. Pone todo, sí. Bruera, está anunciado el Chico Morel para su acompañante, pero saben ustedes que después con el pasar de los minutos se prepara Fleitas para acompañar a Bruera. Nacional no completó todavía la bolsa de los 800 minutos. No. Todavía no, le falta todavía, por eso es que Morel. ¿Libertad pone todo también? Libertad pone con algunos cambios, sobre todo la presencia en el medio nuevamente de Ernesto Caballero, que vuelve tras la suspensión, y también anuncia la presencia de Matías Espinosa, así como están las cosas como lateral izquierdo. Partido que arranca 17:30 horas, Arsenio Erico, Resistencia Libertad. Se cambió de escenario, se iba a jugar en cancha de River, me parece que le conviene a Libertad el cambio de escenario. Y después, a las 20... vamos a estar con el siguiente partido donde se van a enfrentar 12 de octubre y Guaraní con Johnny. Bueno, vamos hasta Darío Ibarra. Tenemos al compañero ya con el bloque Odesur. Y nosotros vamos a retornar entonces a las 5 de la tarde. A las 17 horas vamos a estar con la previa de todo el fútbol. Yo soy. ASU 2022. El sueño de todos. Ya estamos abriendo con Darío Ibarra el resumen de lo que fue ayer y hoy también ya desarrollándose algunas disciplinas en este ASU 2022. Darío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ariel, hoy, a diferencia de las jornadas anteriores, desde el día 2 por sobre todo, vamos a tener solamente la posibilidad de una medalla, de poder conquistar tan solo una presea. Ya hay seguridad de que suma en el podio Paraguay, pero queda saber si será de oro o será de plata. Y la atracción principal que tiene la jornada, y esperemos que el tiempo también ayude y que por la noche no terminemos recibiendo o teniendo alguna tormenta que pueda suspender, es la selección de fútbol playa, los Punandí, que necesitan de dos resultados. Tienen dos oportunidades en la última fecha contra Perú, que ayer logró una victoria, tiene 6 puntos, quedó a 3 de Paraguay, y en esta definición entre Paraguay y Perú, porque se enfrentan desde las 19:40 en el Comité Olímpico Paraguayo, en el Estadio Mundialista, Paraguay debe empatar o ganar para conquistar la medalla de oro, porque perdiendo contra Perú, a pesar de que van a compartir puntaje, Paraguay va a quedarse con la medalla de plata. ¿Por qué? Porque a pesar de tener diferencia de goles o un saldo de goles muy a favor, cuando hay igualdad de puntos entre dos equipos, va por el duelo entre sí. Y si Perú gana, se queda con la medalla de oro, por ende Paraguay empatando, y aunque pierda en el tiempo extra, se quedará con la medalla de oro y Perú será de plata. El tiempo extra ya no es el mismo puntaje, ¿no? Ya no es el mismo puntaje. ¿2 nomás? Tan solo 2 puntos, que fue lo que pasó ayer con Argentina, por eso quedó fuera de la pelea. Vale. O sea, si esto lo llevamos a nuestro fútbol, si fuese más de 2 se aplica el tema de saldo de goles. Sí. La diferencia es que acá, en nuestro torneo de apertura y clausura, si son 2, juegan un partido extra. Pero acá se utiliza el criterio del duelo directo. Por eso el tema de Paraguay, si por esas cosas pierde contra Perú, va a perder el criterio de desempate. Sí, y se queda con la medalla de plata. Esa es la atracción principal que tiene la jornada. Esperemos que ayude un poco el clima, porque... Pero ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, un empate entre los dos
hubiese generado la paridad en la general, ahí se iba a ver el tema de saldo de goles. Un empate como, Dani. Por ejemplo, bien marcaste que Perú tiene que ganarle a Paraguay para que igualen en puntos. Sí. Pero supongamos que Paraguay y Perú hoy estaban en las mismas condiciones y que un empate lo que iba a hacer es mantener la paridad. Se mantiene la paridad y continúa en el tiempo extra, se define. Ah, ok. Que también vos sabés que en los mundiales, viste que hace poco en el mundial de Rusia, sí, Japón le ganó a Senegal por fair play. Si ese partido lo hubieran jugado entre ellos e igualaban, en vez de ir al sorteo, iban a hacerle patear penales. O sea, más o menos entonces ese es el criterio que ocurre con el tema de los penaltis. Ahora, objetivamente, Paraguay es mucho favorito. más que Perú, ¿verdad? Sí, mucho más. Y es favorito a quedarse con la medalla de oro. Para los que van a ir, que van a acudir, porque a pesar del clima y que es un día laboral, tanto en el COP como también en la Secretaría Nacional de Deportes hay mucho público, principalmente de alumnos de colegios que han ido a participar, pero también hay mucha gente que se toma el tiempo y se va. Hasta ahora no está habilitado el estacionamiento del Comité Olímpico Paraguayo, que es el ingreso al cartódromo, donde habitualmente por espacio se ubicaban a la mayor cantidad de vehículos, sino que deben estacionar en el Parque Ñuazú y pasar por la pasarela de Ñandutí para bajar al Comité Olímpico Paraguayo y poder observar. Puede pasar una tarde con mucha actividad en el Comité Olímpico Paraguayo, porque a las 4 juega la selección paraguaya sub-20 masculina, la selección de Aldo Bobadilla. Juega su segundo partido dentro del grupo. Acaba de volver a perder Argentina ante Colombia esta vez por 1-0. Es la segunda derrota consecutiva del seleccionado de Javier Mascherano, que como la selección paraguaya tiene una particularidad, varios de los integrantes de la selección juegan en primera división. Varios de los chicos que componen la selección argentina, así como la nuestra, juegan también, tienen minutos en la primera división, pero hasta aquí ha jugado 2 partidos y ya suma 2 derrotas consecutivas. Paraguay viene... Y eso que ellos no tienen el tema de la bolsa de minutos que tenemos nosotros. Ni siquiera tienen alguna reglamentación de sub-19 o de sub-20 en la primera división, pero tienen a varios, no jugando en los grandes, pero sí en los equipos, por sobre todo jugadores de Defensa y Justicia. En minutos arranca el handball, que es una nueva modalidad que en estos Juegos Suramericanos hace su estreno dentro del calendario. El pádel también hace hoy su estreno, es un deporte que no va a subir al medallero, que es una exhibición como el ajedrez, pero que a partir de las 19:30 tendrá mucha emoción. Paraguay acaba en esgrima, en la categoría femenina de espada por equipos, quedar eliminado contra Chile, perdió 45-41 en los cuartos de final y no va a poder pelear dentro de la categoría, tampoco en la masculina, porque ya quedaba eliminado ayer el combinado nacional por alguna medalla dentro de esta disciplina deportiva. Se concentrará hoy solamente en el fútbol playa, es la única modalidad que nos va a dar sí o sí una medalla. Ya también comienzan a reducirse las actividades de medalleros directos, porque estos deportes colectivos en su mayoría tienen o fase de grupos o es un sistema de todos contra todos. Así que a 5 partidos, como máximo en la mayoría de todos, se define el podio. Yo creo que ha de ser uno de los pocos deportes, para mí el único a nivel colectivo, donde tipo nos sentimos como las grandes potencias. Si no es oro, sería un poco tipo un fracaso lo de los punandí. Y porque más, después en los otros el famoso hasta así consiguió un diploma, 5º puesto, le aplaudí. Y yo creo que a nivel individual lo de Fabricio, ¿verdad? O sea, yo sí. no me imagino, pero no es común que, por ejemplo, desde nuestra expectativa digamos, no, si no es oro, esto es cuando le vemos a los estadounidenses, a los rusos en alguna competencia, y yo creo que el contexto, y si es expresión, perfecto, pero hoy me parece que los muchachos del fútbol playa tienen que, hasta me parece que es un poco decir, que tenga el sabor de lograr la de oro ganando el partido, con todas las variables que ya explicaba de por qué inclusive sin ganar, si es que hay empate, Paraguay conseguiría la de oro. Vos sabés, Dani, que el tema de la presión, el que más creo que sintió presión y lo expresaron los propios atletas fue la natación, los nadadores paraguayos.
Ellos convivieron mucho con la presión. Yo tengo esa teoría de tiene mucho que ver con las actividades extradeportivas que realizan. Lo que ocurrió con Prono, lo que ocurrió con Luana. O sea, porque vos al volverte o al exponerte, la gente tiene el chip del fútbol. Sí. O sea, si entonces, al ser prácticamente un desconocido en otro, fíjate, o sea, ese mismo día el enfoque era por las dos personas que estoy mencionando, sí, y el que le da una medalla es otra persona, sí, que ni siquiera entraba en el pro o anti. Entonces yo creo que, y eso sabes dónde se notaba, porque casi siempre, sabiendo que natación, a diferencia de atletismo, es por marca, no es por posición, cuando vos ves que en las fases, en una fase preliminar hiciste mejor tiempo que en la final. Ese es el mejor ejemplo para decir la presión. Sí. O sea, eso ocurre. O sea, igual, repito, son situaciones que eventualmente también en los Juegos Olímpicos se dan, porque vos no te puedes confiar. O sea, ganás tu hit, pero no te garantiza. A diferencia en atletismo, donde siempre vemos ahí, especialmente en la corta distancia, donde van regulando pero cuando vos ves que alguien hizo un tiempo en la preliminar y después bajó notablemente su performance para que suba el tiempo, es porque la presión, y eso me parece que sintieron justamente los dos representantes de natación. Y Luana Alonso evidenciaba, Dani, a mí me sorprendía su declaración, decía, es ahora donde yo me doy cuenta de que yo tengo 18 años nomás. Tengo 18 años y yo no esperaba esta repercusión, tener tanta incidencia en la gente, ni yo y seguramente los otros nadadores tampoco. Y creo que de quienes esperábamos en la natación medallas, porque esperábamos de Benjamín Hawking, esperábamos de Renato Prono, esperábamos de Luana Alonso, terminan siendo otros. Por eso. Mateo Mateos, Matías López, que venían de medallar con Charles Hawking también en Cochabamba 2018. Creo que ellos, al quedar en un perfil más bajo, disputaron tranquilamente. Por eso siempre digo, una o dos veces, o puedo decir coincidencia, casualidad, de la tercera ya es una causalidad. Sí. Entonces vos citaste ahí 3 ejemplos de un caso, 3 ejemplos del otro caso. Entonces no se puede decir qué coincidencia, ¿verdad? Entonces tiene que ver. Por eso también el tema de la localidad, esa gimnasia, y vos decís lo de los 18 años, llevamos al fútbol acá. Ariel suele ser muy expresivo con lo de Fernandito Velar. Ahora tiene 18 años. La exposición que ha tenido. Entonces, sí, por un lado decir, Enciso tiene 18 años, pero como que esa vidriera del fútbol profesional, ahora en una medida menor en porcentaje, pero han sentido nuestros atletas que, por un lado uno dice, sí, complicado, pero por otro lado también es un poco la visualización. O sea, capaz ya aparezca alguien que vea y dice, no, qué bueno que está eso. Que me parece que también fue un poco la emoción de Luana después de su última participación. Para cerrar, 19 medallas hasta aquí para Paraguay. Es el remo la disciplina con más medallas conquistadas, incluyendo oro, y el karate se queda en el segundo lugar. Hasta aquí con los hermanos Servín, 3 de los 4 que compiten en Odesur, y Fernando Ramírez han logrado sumar 4 medallas y se convierten en el segundo deporte del Team Paraguay con más medallas. En el medallero, que tiene la particularidad que en sus 4 preseas doradas, todas mujeres. Han ganado todas mujeres. Hasta aquí estamos, porque se va a sumar una más. Otra presión más para los Punandí, entonces, para equiparar eso, ¿verdad? Claro. Hoy se suma una más. Vamos a cerrar el día 6 con 20 medallas. Estaremos a 10 de la marca que fue de 30 en Cochabamba 2018 y a 30 de lo que había fijado el ministro de Deportes de querer llegar a 50 medallas. Creo que... Pero en Cochabamba hicimos 30. 30 medallas. Y el objetivo ahora es 50. Es 50. Y ahora tenemos 19. Vamos a sumar 20. 20. Claro. Con plata o con oro, pero 20 para cerrar el día 6. Y queda, no se olviden, la próxima semana el atletismo, que tiene casi la misma metodología de la natación. Sí. Compiten muchísimos atletas, son casi 50 entre femenino y masculino para sumar en el medallero. ¿Y ahí los nombres, Darío? Camila Pirelli principalmente. Ella es la que lleva la bandera y que va desde heptatlón
a otras modalidades, principalmente en vallas, compitiendo. ¿Atletismo dónde es? Atletismo se va a disputar en el Comité Olímpico Paraguayo, que agregó lumínicas a su pista ya que tenía dentro del Parque Olímpico, y también se va a realizar aquí en la Costanera de Asunción. Bueno, eso también para la gente, ¿verdad? Para la gente. Claro, que la próxima semana se vuelve a cerrar la Costanera. Okay. Nos vamos, gente. Así será. Buenas tardes. Vibro alto, sueño, yo soy. ASU 2022, el sueño de todos. Noticia Deportiva Motor es presentada por Puma Energy. Carga en Puma Energy y completa la colección de vasos de tu superhéroe favorito. El piloto neerlandés Max Verstappen del equipo Red Bull Racing será bicampeón del mundo de la Fórmula 1 si gana el Gran Premio de Japón este fin de semana y consigue la vuelta rápida, pase lo que pase con sus dos inmediatos perseguidores. Este escenario no es nuevo, ya había sucedido 4 veces esta temporada, en el Gran Premio de Imola, Miami, Spa-Francorchamps y Zandvoort. Si Verstappen gana sin vuelta rápida, será igualmente bicampeón si el piloto monegasco Charles Leclerc de la escudería Ferrari no supera el tercer puesto. Noticia Deportiva Motor fue presentada por